una sorpresa, ¿no? Así. Ah, ¿por qué Ah, no? Mira, podríamos haber hecho una entrada, podríamos haber estado media hora, weón, con la Ale, la cuestión apagada. Yo tenía preparado podría. Si me hubieses ofrecido un libreto, yo te habría aceptado, pero yo no trabajo sin libreto. tanta ópera, Alberto, tanta. Mira, yo había pensado hacer al tiro, Si no, las cosas quedan como tu corte de pelo, ¿te fijas? mira, no hablemos de esto y decir que el tío Mamo se había ya Oye, ofrecido. no se metan con el tío Mamo, ¿ah? No, nosotros, mira, lee lo que dice el tweet. Estoy en condiciones de confirmar mi participación en las cosas nuestras, empezando a vivir como Cari. Eso Es usa que el esto tío Mamo. ya lo teníamos preparado con el tío Mamo, tú sabes, po. Porque vos tenías ahí. Tú conocí esos métodos, uno prepara primero la cuestión. Bienvenida, Alejandra Matus. Muchas gracias. Acepto esta invitación como estudiante en práctica, pasante a prueba en la Cosa Nostra. Nada de eso es cierto y No he probablemente. pasado por la aprobación No de es, Mirko Macari, según me he enterado hace pocos minutos, así que todo esto es fluido. Oye, voy a decir un par de cosas formales, solo para partir. No, primero, me preocupa que haya dicho lo de estudiante en práctica, y aquí la aprobación, porque más sabe que eso no es cierto, lo cual además me preocupa porque está arrastrando el poncho. Por lo tanto, no se extrañen que de repente, no voy a decir algunas semanas, pero sí quizás en algunos meses, de repente ni Alberto ni yo estemos por acá y haya metido a su gente y O estemos. sea, entérense que este proceso comenzó la primera vez que ustedes me invitaron a este programa y yo les dije que no podía ser a estas alturas del siglo XXI un programa solo de hombres. No, está prohibido. Recuérdense, ahí comenzó esta silenciosa pero si sostenida yo me hubiese operación de acordado de esa recambio, declaración tuya, equívoca, por cierto, Equívoca. que equívoca, ustedes defendieron de mala equívoca manera, que y eran amigos, que no equivocada. eran machistas, que eran amigos, hombres, coincidentemente nomás solo, era No, o una sea, mera si a ti coincidencia. se te ocurre, si tú inventas el teléfono con dos personas más, ¿ya? No pones una cuota de hombres porque eran mujeres, si inventaste algo con los que inventaste. No vas y dices, No vuelva sobre esos argumentos equívocos y Además además que son yo estoy como... porque es súper convencido, simple, es yo súper estoy simple. No, que convencido, yo creo que ahora, después de Johnny Depp, las cosas han cambiado, ¿ok? Vamos con calma, vamos, ¿ya? Ah, ¿tú vamos crees con Vamos que con calma. calma, han vamos con recuperado calma, terreno? que desde que el Johnny, presidente Boric no. se salvó Ya van a ver, ya de van a su ver. funa, ¿ya? Las cosas también han cambiado en nuestro país. Así que Oye, ahora, nunca hablamos, nunca tranquilo. hablamos O de, sea, nunca hablamos de Johnny Depp, nunca hablamos. Pero, ¿sabéis qué? Perdona, yo no quiero, solo para hacerme cargo de esta frase, mira, ni siquiera diré provocadora, diré mañosa de la colega, de la compañera Alejandra Matu, y yo creo que además no se lo cree. Esa es mi tesis. Boom, boom. Eso nomás todo lo que puedo decir. ¿Qué tesis de qué? No sé, ni siquiera sé lo que estás desmintiendo, pero completa la oración. eso es un clásico de Darío. Completa la oración. A ver, Claro. Mayol, ¿cómo es No la weá? sabemos Quiere lo que decir estás que desmintiendo. No ¿Viste? sabemos. Ya el Mayol y ambiente yo, del bullying, ya hay un frente, ya hay un Porque frente. Darío mejor mi es madre. rojo, pero es rojo, es rojo y amarillo. Entonces, eso lo. Oiga, ¿qué está diciendo? Sí, algunos me lo critican. Oye, bienvenida, Ale Muchas Matu. gracias. Es un honor, es un honor. Qué bueno, qué bueno. Que fue muy. Bueno, en fin, para Alberto, para mí, Alberto dirá lo suyo. No sé qué está recibiendo, no sé qué Alberto ya invitación está está recibiendo. contestando No, es que WhatsApp, ¿viste? estoy buscando un rayado que le saqué una foto Ya, que eh, nos quiere mostrar. ayer. Ahí. Ya, está Un bien. graffiti como le gustan a Darío. Sí. ¿Lo, Eh, lo voy a mostrar al tiro? te lo voy a mandar para Ya, que ok. lo puedas Ya, enviar. bueno, ya todo lo grande. El decir, darte la bienvenida, Alejandra, es la bienvenida para ti, lo hemos conversado, estamos acá ahora haciendo el podcast por primera vez, nos hemos juntado, hemos conversado esta semana varias veces y de verdad que nos pone súper contentos, para que lo sepa todo el mundo, más allá de cualquier broma, nos sentamos con Alberto después de la infausta noticia de nuestro compañero y amigo Mirko Macari, de dejar el podcast y en realidad de alejarse un poco del análisis político y de los medios, hacer como una especie como de apagón por un tiempo. Todas estas cosas siempre después van cambiando, van mutando como la vida misma. Y nos sentamos con Alberto y yo lo quiero compartir muy sinceramente con todos y todas quienes son parte de la Cosa Nostra,
que nos sentimos de alguna manera, no quiero exagerar ni ponerme siglo XXI, pero de alguna manera también hemos construido una dinámica, una red, una lógica un poquito de familia a la siciliana, y nos sentamos con Alberto a conversar, incluso conmigo, con algún minuto que también participó en parte de la conversación, y entonces pensamos, ¿quién podría ser? Pensamos todo, pensamos si tenía sentido seguir con la Cosa Nostra, pensamos, en fin, pensamos todas las cosas del proyecto, y quisimos invitar a alguien, porque dijimos, sería bueno en realidad seguir, y sería bueno seguir de inmediato. Hicimos unas conversas muy intensas y todo, y pensamos en persona, no es que no hicimos ni un casting, ni es que aquí vamos a invitar gente, no, buscamos a alguien, por supuesto nos surgieron ahí, lo quiero decir con todo cariño y con todo respeto, muy pocos nombres, hay muchos nombres de gente que uno invitaría, gente que queremos que nos acompañe en los seminarios, que a veces queremos invitar al podcast, hemos tenido varios invitados. Alejandra, por de pronto, fue invitada a la Cosa Nostra, fue la segunda invitada después de un tiempo, hace ya un buen tiempo, hace 2 años atrás. Después invitamos también a varias personas más, hemos conversado, pero hicimos una lista muy, muy, muy reducida, no le pondré número, muy reducida, más chica que los dedos de una mano, y conversamos con la Ale hace algunos días atrás, y lo debo decir acá, así, sin ningún filtro, que una de las cosas que más fue muy rica es que le tincó el tiro. Y también esa cosa nos encanta, y entonces Mike, y vamos en este formato, nos conocemos lo suficiente, nos queremos lo suficiente, y nada, nadie pretende aquí reemplazar a nadie porque todos somos únicos, pero sí, la Cosa Nostra creo que trae a alguien de un gran tonelaje, de una gran capacidad, y yo creo que, espero, estoy seguro, convencido, que en las próximas semanas la gente de la Cosa Nostra, quienes lo escuchan, van a estar muy contentos también con esta nueva versión de este proyecto que ya tiene harta solidez. Así que muchas gracias, Ale, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, y también debo decir que aparte de gran tonelaje, que puede ser también interpretado de manera literal, también tengo el cuero bastante duro, así que al que no le gusta y quiera manifestar su desacuerdo, por supuesto, tiene todo el derecho, y yo leeré sus comentarios con mucho agrado, como siempre. Lo hago en Twitter con toda clase de manifestaciones e insultos de toda índole, aunque debo decir que los únicos que me importan son los insultos que tienen que ver con los argumentos, pero bueno, cada cual dispara con lo que tiene. Está bien, está bien. Bueno, no, yo creo que para nosotros es un honor contar en el equipo con Alejandra. Yo no, como suele ocurrirme en la vida, no tengo relaciones de amistad prácticamente. Entonces, claro, no es que la considero. Hay mucha gente que dice, "Ah, vamos a llamarla porque somos amigos, porque qué sé yo". Eh, yo, la verdad es que en ese sentido, de hecho, cuando nosotros partimos, no partimos porque fuésemos amigos, ¿ya? Eh, Eso lo contaré en las memorias después, ¿no? Lo voy a explicar después. Pero efectivamente la importancia histórica de Alejandra en el mundo del periodismo es evidente desde muy tempranamente, además. ¿Ya? Es un hombre grande, ya con muchísimos años, y eso marca una importancia muy relevante. O sea, es obvio que el peso de sus dichos, el peso de sus investigaciones, el peso, los efectos políticos que han generado, son suficientemente claros como para poder establecer un patrón. Y además viene de un proyecto que en algún momento hemos comentado acá, que tiene que ver con lo que pasó lo que pasa en un mercado que no es un mercado, porque aquí se habla mucho del mercado de la televisión, pero resulta que el mercado de la televisión tenía un canal que cuando le iba más mal tenía más publicidad, y cuando le iba mejor tenía menos. ¿Ya? Entonces, para toda la gente que anda diciendo, no, pero es que esto es así, qué sé yo, y este es el mercado, es que no es verdad, porque si fuera un mercado no habría ningún problema. Si marcó 8 puntos, lo que marcaba antes 4, bueno, entonces gana el doble, ¿no? Pero no pasó eso.
y donde tuvo relevancia. Pero es que hagan entonces programas que tengan relevancia en la agenda. Bueno, no lo tuvieron, ya está, se terminó el canal, o sea, no es que se terminó justo después de que le hicieron una oferta de compra que rechazaron, ¿no? Eh, es interesante por lo pronto, o sea, es súper interesante como para volver a preocuparse sobre las problemáticas del poder. Entonces, creo que en ese contexto la llegada de Alejandra viene a ser también una señal muy potente para nosotros, no solamente, sino que también para dejar en claro que hay ciertas voces que merecen ser escuchadas y que, bueno, que buscaremos los mecanismos siempre y tienen que existir los mecanismos para que tengan su vitrina y puedan ser expuestas en la opinión pública. Muchas gracias. Sí, importante. Bueno, efectivamente lo que señala Alberto. Nosotros hemos conversado poco, podríamos quizás dar un minutito antes de partir, propiamente dar el podcast, con el tema de la red. Algo esbozó Mirko, de hecho, porque no lo habíamos querido comentar. Yo también quiero decir, algunos realmente preguntan, ¿ustedes por qué no dicen algo? Bueno, básicamente en el caso de Mirko, Alberto y yo, la cosa nuestra, nosotros no trabajábamos en el canal, pero teníamos una relación de cariño, de afecto, nos invitaban una vez al mes, íbamos y por lo tanto nos sentíamos parte de la gran familia de la red, para decirlo de alguna manera, y de ese proyecto muy interesante, como decía Alberto, pero sobre todo al comienzo, cuando recién parte esto, cualquier cosa que uno dijera, para poder opinar, digamos, con completa libertad, lo que uno mira, podría eventualmente, sobre todo en esas primeras semanas, ser perjudicial para una decisión legítima, como siempre es legítima una decisión de los trabajadores y trabajadoras, en su propia orgánica, en su sindicato, que habían tomado una decisión al respecto, que era en el fondo, mientras no se cancelaran los sueldos y las disposiciones pendientes, no volver a hacer transmisión en vivo. Por lo tanto, eso también no tiene que ver con que uno se inhiba en una lógica que uno no quiere opinar. Es un tema de respeto, sobre todo con quienes estaban ahí, los técnicos, los trabajadores, el personal, desde el aseo, maquilladora, etc. Y cuando nosotros íbamos, Mirko y yo, por el Alberto a distancia, estaban ahí para sostener. Por lo tanto, no había un tema, digamos, como de inhibición respecto a que, no sé, el negocio, no sé qué. Pero bueno, ha pasado de hecho más de un mes, la semana pasada ya se cumplió un mes de transmisiones, ya en un escenario que pareciera que dista de la dinámica de que en realidad hubo un problema de caja, pareciera ser que más bien va en la dirección de lo que señala Alberto, y por supuesto que en el caso nuestro, que era una participación anecdótica, afectiva, interesante, en el caso de Alejandra Matus, que era parte de uno de los proyectos más interesantes del último tiempo, que era Pauta Libre, e incluso también con algunas otras cositas chiquititas que se alcanzaron a hacer ahí, como el mismo Jaque Matus, etcétera. Efectivamente es bueno que a Alejandra no le van a faltar tribuna, pero humildemente pensamos que la cosa nuestra también aprovecha a ser una buena oportunidad de que no se pierda quizás lo que mucha gente echa de menos los domingos en la noche, que es Pauta Libre. Sí, yo creo que el tema de la red, como ha ocurrido también en otros medios en los que he trabajado, ya estoy graduada oficialmente de Jetta, porque todos los medios donde he trabajado, 99,9% han quebrado, pero más allá No de, estáis siguiendo las leyes del padrino, te vamos a tener que hacer claro, eso. más allá de ese problema azaroso, hay muchos niveles de conversación posible respecto de un medio de comunicación y que por supuesto creo que todavía es muy pronto para decir nada. Oficialmente la red aún ni ha quebrado ni se ha vendido y el paro sigue vigente. Por lo tanto, creo que no es pronto para hablar en tiempo pretérito, estamos todavía en tiempo presente. Nosotros, y hablo de los trabajadores que sean honorarios o no, estamos en paro a la espera de que se resuelva la situación económica de sustento de las personas que trabajan en la red. Y yo creo que ese es el primer punto que merece respeto en sí mismo. Si bien todos y todas los que estamos en la red participamos de un proyecto editorial en el que pusimos entusiasmo, corazón y entrega, somos al mismo tiempo trabajadores y trabajadoras. Y no es responsabilidad ni de los trabajadores ni de las trabajadoras sostener un proyecto editorial. Normalmente pasa en este tipo de casos que la audiencia huérfana recurre o espera
de los trabajadores y trabajadoras que resuelvan el problema. No tenemos ninguna posibilidad de resolverlo porque las personas que toman esas decisiones no, ni siquiera están en Chile, ¿no? Digamos, no hay posibilidad de interlocución. Por otro lado, también es muy cierto lo que tú señalas. Inicialmente la gente, digamos, nos pedía a los que, a mi gusto, ofensivamente nos llaman rostros. Yo no soy un rostro, soy un ser humano completo con rostro, cuerpo, cerebro, corazón. Y que, por supuesto, dedico mis capacidades intelectuales, no solamente aparezco en pantalla, también trabajo para que esos espacios sean posibles fuera de pantalla. Piensas lo y que lo dices. hacen todos, los que aparecen o no aparecen en pantalla. Entonces, digamos, nos pedían concretamente a Mónica González, Eduardo Fuentes y a mí que nos pronunciáramos. Pero a mí eso me pareció una falta de respeto porque el movimiento lo dirige un sindicato. Y no importa que usted en su casa no los conozca, pero es una decisión de un sindicato. Y me parece a mí, honestamente, me parece una frescura de raja que nosotros, los honorarios que tenemos, en algunos casos, otras fuentes de ingreso o no, pero somos personal externo al canal, estemos tirando líneas por las redes sociales. Me parece que no corresponde. Los protagonistas son los trabajadores y trabajadoras que en sus asambleas toman decisiones, y esas decisiones deben ser respetadas por todos los que a quienes les concierne, y en mi caso también las he respetado como profesional a honorario. No solamente las respeto por a quienes les concierne, pero las respeto porque me afecta a mí también como trabajadora. Otro tema distinto es el proyecto editorial. ¿Qué va a pasar con el proyecto editorial? Creo que en este minuto no hay nadie que lo pueda decir, no hay nadie que pueda dar una respuesta certera. Yo personalmente no lo sé, y creo que sí, efectivamente, se produce una conjunción de intereses entre quienes prefieren que este proyecto editorial esté fuera del aire hasta por lo menos después del plebiscito, pero no creo que exista una conspiración. No creo que haya una conspiración, digamos, porque requeriría la participación de demasiadas personas, incluido el sindicato, por cierto, que no es posible, no es sensato ni es realista. Las conspiraciones, para que funcionen, normalmente requieren pocas personas, sino alguien habla, ¿cierto? Entonces, pero sí hay una conjunción de intereses en que lamentablemente en este mercado, como se llama, hiperconcentrado y homogéneo y además poco pluralista, claro, la red llevaba una carga muy pesada, pero la red es un canal privado que le pasan las cosas que le pasan a los medios privados, donde se toman decisiones no necesariamente de acuerdo con el proyecto editorial. A mí me pasa que veo poca presión hacia el canal público, que es el que debiera cumplir con esta función. Hay un canal público en Chile que le pertenece al Estado, independientemente que el Estado decida o no financiarlo, que es el que debiera dar garantías de pluralismo, de diversidad, de respeto por las cosas que le interesan a los chilenos, chilenas y sus pueblos originarios, más allá de cualquier interés comercial, político o privado. Ese factor es el que está ausente en esta conversación, y a mí me parece que más allá del destino de la red, más allá de si el sindicato debió o no debió mantener el paro, si tenemos que, digamos, inmolarnos y salir al aire de todas maneras, sin sueldo, sin plata para la micro, la carga debe estar en otro lado. No, en este proyecto, que ojalá no fracase, ojalá vuelva al aire, pero si fracasa, es otro proyecto más que fracasa en un sistema hipercontrolado e hiperconcentrado. No sé si te pasó a ti, en todo caso, Alberto, no sé si te preocupaste tú cuando Alejandra dijo que proyecto que llegaba, proyecto que... No, no me pasó. Ya, okay. No me pasó. Esto no es un proyecto. ¿Qué proyecto que llegaba aquí? Esto no es un proyecto. Esta cuestión de la yeta, no. yo se los advertí, yo te lo dije. Yo soy yeta, así que ya háganse cargo.
Yo no tengo problemas con eso. Fíjate que creo que el tema de del rol, creo que hay una cosa que de pedagogía de la televisión que se hace muy necesaria para que mucha gente entienda cómo funciona la tele. En la tele, en el programa donde tienen un invitado, por ejemplo, que es experto en algo, normalmente a ese invitado no le pagan nada, normalmente. Salvo que sea que va a estar 5 horas, qué sé yo, que es un experto porque hay un terremoto y necesitan que el experto esté ahí parado y no pueda ir a ninguna parte, entonces ahí le pagarán algo. ¿Ya? Mm, Normalmente poquito, además. ¿Ya? Si la persona es una persona conocida, un futbolista, qué sé yo, y va a contar alguna infidencia de su vida, le pagan mucho más, ¿ya? Muchísimo más, porque esas personas efectivamente son rostros. Rostro significa aquella persona que tiene valor en sí mismo por aparecer frente a la pantalla, Mm. ¿ya? Y que eso significa en la tele una cosa que es lógica en la tele, ¿ya? Pero que tiene ciertas perversiones, pero que es lógica, porque la tele está hecha a partir de imagen, ¿ya? Y es que si aparece esa persona en la pantalla, la gente se queda a ver qué hay con esa persona, ¿ya? Entonces, los expertos en televisión dicen, esos son rostros, ¿ya? Si la gente se queda em, a esperar que una persona vaya y haga un análisis de alguna cosa, eso normalmente no es porque sea un rostro. ¿Ya? Están esperando la voz de una persona que tiene algún nivel de especialidad y que le interesa alguna temática. ¿Ya? Y por tanto, efectivamente, esa persona está por otra cosa. Normalmente a esas personas no les pagan. Para que la gente entienda, ¿ya? Usted puede leerlo como quiera, lo puede leer como que se paga por huevadas y no por cosas importantes, o lo puede leer porque efectivamente como es el negocio de la tele, como usted quiera leerlo, da lo mismo, pero no funciona así. ¿Ya? Entonces, porque la gente dice, a mí me pasaba muchísimo que una época que estaba así, pero muy mal económicamente, y estaba mucho en la tele. Entonces yo llegaba a la universidad, qué sé yo, y qué sé yo, la gente del aseo me decía, oiga, usted aparece acá rato en la tele, Estás gana ganando. mucha plata, está ganando. Claro. Entonces tú decís, o iba de viaje, qué sé yo, oye, no, pero imagínate lo que está ganando. Y yo no tenía para irme al aeropuerto, tenía la invitación, pero no podía llegar al aeropuerto. Entonces, claro, esas situaciones son porque finalmente la gente no entiende, cree que la tele es una sola cosa. Y hay que entender cómo funciona la tele, sus tipos de programas. Hoy día ha cambiado un poco, porque efectivamente hay menos farándula, y por tanto esas asimetrías extravagantes ocurren menos, pero ocurren. ¿Ya? Y efectivamente es un poco parte del negocio. El argumento de muchos directores de televisión es súper simple, que si ponen a la Cecilia Bolo con un programa, llegan 30 millones en publicidad, entonces le van a pagar 15 porque, bueno, ella lleva los 30 millones. ¿Ya? Entonces quedan 15 para pagarle a todo el resto de la gente y le pagan 15 a la persona que llegó los 30 millones. Bueno, ese es un argumento que tiene algún sentido. ¿Ya? Llevado a su extremo, se convierte en una perversión y se convierte en un absurdo. Entonces, evidentemente, hay ese tipo de cosas, entenderla para que se entienda que efectivamente, en el caso de personas con la trayectoria, con el peso y con el trabajo que van a realizar, ¿ya? Como el de Alejandra, y otras personas que han participado en programas de carácter más político, en general no tienen nada que ver, efectivamente, no tienen nada que ver. ¿Ya? Básicamente, la mayor parte de las veces, de hecho, los canales entienden que para personas del ámbito en el cual nosotros nos movemos, del análisis político, qué sé yo, la vitrina es tan importante, ¿ya? Que es como el tipo que controla un gran supermercado, ¿no? Que le llama al gerente de un producto chico y le dice, oye, quiero que haga una oferta. Es que no puedo hacer oferta en este momento. Bueno, es que yo necesito que haga una oferta. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Por cuánto? Por un mes. Necesito una oferta a 9,90 el kilo. Ya, pero eso es mi precio de costo, ni siquiera costo, es costo. Bueno, no lo hagáis tú, lo hace otro. Y tú por conservar el espacio de la góndola, aceptas. ¿Eso qué significa? Que esto es lo mismo, es la misma lógica. O sea, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a ir a la tele gratis, ¿ya? Por por la fama, ¿no? Y entonces, y eso en los canales se sabe y se aprovecha mucho. Al final, la diferencia en calidad de lo que pueda decir un experto u otro les parece menor, relevante, Secundario. o quizás sencillamente lo es. No lo sé. Pero bueno, esa es la historia de la tele, para que quede más o menos claro.
Claro, en términos genéricos, pero creo que en la red hubo un intento de profesionalizar, digamos, Absolutamente. el espacio. Por ejemplo, yo tengo todavía 2 proyectos, en la red Pauta Libre y Jaque Matus, que es un programa de investigación periodística en el cual trabaja un equipo completo, periodista, realizador, productor, que trabajamos todos los días en ese proyecto, aunque el reportaje todavía no salga. Entonces, no son invitaciones así porque uno no se saca una investigación periodística Exacto. del bolsillo. No son, cada investigación 15, 20 entrevistas con personas, más la investigación documental y todo es un trabajo de tiempo completo. La diferencia con un trabajador habitual o un técnico de la red es que en mi caso yo trabajo en horarios y no con contrato definido, pero el tiempo que le dedico es un trabajo de tiempo completo. Y por eso digo que no se pueden hacer estas distinciones de rostro versus trabajador, porque no somos personas que llegamos, aterrizamos al programa, nos maquillan y nos ponen en pantalla. Nosotras, o digamos los que participamos en algunos de estos proyectos, no todos, pero los que participamos en algunos de estos proyectos, trabajamos tiempo completo en ese canal, estemos o no estemos en pantalla. Creo que ese es el tema que mucha gente no comprende, que hay un trabajo previo, que yo no puedo llegar y salir a hablar de estupideces, digamos, lo que se me ocurrió en el momento, porque tengo que prepararme para plantear o para participar o para hacer una entrevista. Y que hay otros equipos trabajando también en pos de esos programas y por lo tanto no se pueden sostener solamente con el rating o con esta, digamos, lógica extrema de si tiene puntos lo ponemos y si no tiene puntos no lo ponemos, porque ahí se requiere una cierta permanencia. Y este canal, la red, apostó por esa permanencia y yo puedo decir que le fue bien, porque a diferencia de lo que nosotros creíamos, que esto no iba a tener, que iba a tener un costo en publicidad, por supuesto, hay apuestas editoriales que hacen los medios, de poner temas a sabiendas de que no van a tener un pago en Un publicidad. retorno. Claro, a nuestros programas le iba bien, tanto en audiencia como en publicidad. Los que veían Pauta Libre podrían darse cuenta que teníamos a veces 8 o 10 minutos, la gente reclamaba porque teníamos demasiada publicidad, pero bueno, eso es lo que nos pagaba los sueldos y permitía que el programa estuviera al aire. Pero hay una infinidad de cosas que pasan en esto que se llama televisión, donde la televisión es un medio de comunicación que no hace solo periodismo. De hecho, hace casi la mayoría de los medios de comunicación, el espacio periodístico o el espacio de debate público es el espacio más insignificante dentro de todas las cosas que se hacen. Hay muchas cosas que se hacen simplemente que son productos comerciales y que, digamos, tienen el único propósito de atraer publicidad. Por eso digo que si se deja solo al mercado, no existe la comunicación pública, no existe la comunicación que tiene como propósito democratizar el debate público, incorporar nuevas voces, ampliar las temáticas, etcétera, etcétera, que es por lo menos mi propósito de estar en la televisión. Yo podría quedarme con mis libritos tranquilita en mi casa, pero yo sé que los libros los lee poca gente. O sea, ya que alguien tenga que leer algo es una barrera de entrada porque hay mucha gente o que no tiene tiempo o que tiene dificultades por la baja educación de comprender todo lo que lee. Y la televisión es un gran espacio democratizador porque no necesitas esas barreras de entrada. Puedes participar de la conversación sin haber ido a la universidad. Y creo que esos espacios para que la democracia sea funcional, tienen que existir, más allá de si funciona o no funciona el negocio. Y es el problema que hemos tenido históricamente en Chile, y lamentablemente me parece que estamos en la misma política de Tironi de 1990, que la mejor política comunicacional es no tener política comunicacional. Jaime de Bañino da inicio a este podcast ya de manera formal. ¿O no?
Se acabó la espera. Todo Chile esperando para poder decir su voto el 4 de septiembre. Esperando la voz más relevante de los últimos 50 años. Y cuando finalmente Ricardo Lagos abre la boca para marcar el rumbo, decide que ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ok, le puse color, pero ¿no me van a decir que aún tiene la capacidad don Richie de sacudir el avispero cuando dice algo? Puede que la señora Juanita ya ni se acuerde de él, pero los políticos, empresarios y medios se llegan a hacer pichí cuando leen sus cartas. Bueno, en realidad parece que las cartas se las escribe Jorge Correa Sutil, pero eso es otra historia. Aquí comienza La Cosa Nostra, con Alberto Mayol, Alejandra Matus, hola Alejandra, y Darío Hola. Quiroga. Que siga la fiesta porque La Cosa Nostra no para. Eso, bien. Excelente. Muy bien, qué cariñoso Jaime. Ya, Lago. Aquí estamos. Lago. A ver, aquí no está, yo tenía susto, estos son los momentos Macari, en que uno hace la introducción y la weá Macari dice, no vamos a hablar de Lago. No importa, no, que esa weá. No, salen todos los canales, pero no importa. No sé qué habría pasado. Lago es un capítulo enorme, creo que se puede hablar mucho, pero no sé. Ya, ¿quién entra? Ya. O sea, Ya voy a entrar. Espérate, yo solo quiero decir lo siguiente. ¿Estamos los tres de acuerdo en que de Lagos hay que hablar esta semana? Sí, ya. Totalmente. Listo. O sea, primer punto, la hizo. Solo quiero decir eso. No sé qué hizo, pero la hizo. Timbre y estampilla. Adelante, Alejandra. Yo creo que Lagos es un síntoma, no es el problema, es un síntoma de la democracia disfuncional que hemos tenido hasta ahora, porque hay una cierta categoría de personas en las que lamentablemente, yo creo que para decepción de muchos, Lagos se ha sumado, pero no es el único, una cierta categoría de personas que desconfían profundamente de la democracia. No adscriben a la democracia a menos que ellos lleven el papelito. El papelito es, esto es una frase que tomé de Andrés Velasco, porque Andrés Velasco decía que el que domina la conversación es el que lleva el papelito. Para que nos entendamos, cuando él iba al Congreso, discusión del presupuesto, y todos los parlamentarios podían decir todo lo que quisieran, él demoraba el momento en llevar el papelito donde él iba a poner las cifras. Y por lo tanto iba a anclar. Se ancla la conversación en torno al papelito. Se podrá mover más a la izquierda, más a la derecha, pero la conversación se centra en los temas que lleva la autoridad. En un marco. Exacto, ese marco. Entonces él demoraba, dejaba que pelearan y todo, y llevaba el papelito a la 1, a las 2 de la mañana, cuando ya están todos cansados de conversar, y se ponían a conversar en torno a ponerle más, ponerle menos, pero él, no sé si veían ese concurso, don Francisco, y decía, póngale precio, entonces uno va por arriba o por abajo, pero se enmarca en el precio que pone don Francisco, o ponía. Aquí el papelito. Entonces, cuando la democracia se transforma en estas cocinas, donde en las cocinas se define el tono, los temas y los márgenes de la conversación pública, es súper cómodo gobernar, es súper cómodo porque saben estas personas que las conversaciones no se van a desbandar, se van a mantener en esos límites. Pero hubo un estallido social en 2019, precisamente en contra de esta manera de hacer política, porque esos márgenes cada vez se hicieron más estrechos, cada vez más le dieron mayor privilegios a las personas que tenían más poder, y eso es contrario a los principios democráticos. Y entonces la gente se cansó de la cuestión, hubo un estallido, y para salir del estallido llegamos al plebiscito. Ha habido por lo menos 2 manifestaciones democráticas, censarias, en el que no importa, no hay margen de error. Es
cada voto se cuenta, ¿cierto? No es una encuesta que por teléfono, por internet, son manifestaciones. El plebiscito de entrada, 80%, y luego el La elección de plebiscito, convencionales. claro, y luego la elección de convencionales, donde había dos alternativas. Recordemos, una alternativa era convencionales electos exclusivamente para este tema, o alternativa B, La mixta. la mixta entre personas electas y las personas con el papelito o acostumbradas al papelito. La gente votó por la primera opción. Mayoritariamente. Pudieron postular los seguidores de Del Lago, los seguidores de Fuachaí, los seguidores de Mónica Rincón, todos ellos tuvieron ocasión de postular, y de hecho la conversación previa era: los partidos corren con ventaja, los independientes no tienen ni una posibilidad porque en el sistema político bla, 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 bla. Bueno, pero la gente se pronunció no a favor de ellos mayoritariamente y transversalmente en toda la fuerza política, sino que se manifestó mayoritariamente por grupos neófitos, mucha gente, gente que no tenía más que el disfraz de la tía Pikachu. Y dijo, en esa manifestación democrática mayoritaria y abrumadora, la gente dijo: queremos... Levantó la mano, claro. Alberto, ¿quieres hablar? No, es que yo estaba diciendo la Darío, había cortado la grabación. ¿En serio? Sí, se había cortado. ¿Ya de cuánto? ¿De un par de minutos? No, O sea, la de mitad del un argumento minuto. de la Ale. No, pero no Yo voy a importa. pedir que te cancelen. ¿Pero a quién se lo voy a pedir, pues? Si esa es la pregunta. A la Ale, pues. Ya, O sea, o sea, ya. a ver, Definamos cancelar. el argumento, por favor, a ver, yo me acuerdo perfecto dónde quedó, en qué momento apareció la suspensión de la grabación. ¿Ya? Ya. La Ale estaba entrando en tierra derecha para explicar, había hecho todo el relato del proceso, en el constituyente, digamos, y entonces dice: cuando estos tipos intervienen, ahora, ¿ya? Luego de que ya se hizo todo el proceso constituyente, entonces, por favor, Ale, Por favor, Ale, profundiza. Perdona. termina, sí. Yo creo que es Intervienen el ahora. espíritu, perdona, es el espíritu maligno de Macari, que todavía está por aquí Sí, revoloteando. ronda. Claro. No lo dudo, como dicen en internet. No tengo pruebas, pero no tengo lo dudas. dudo. Lo que quería decir es que estas personas están autoconvencidas de que sus criterios, sus reflexiones o su manera de ver la sociedad, en términos bastante moralistas, porque mucho del discurso es lo bueno, esto es bueno, esto es malo, esto divide, esto une. Y mi pregunta es: ¿sobre la base de qué? ¿Cuál es el respaldo de sus afirmaciones? Solamente su propio pensamiento. No han ganado elecciones, no ganaron, yo sé que Ricardo Lagos llamaba a los constitucionales para meterles ideas, digamos, con algún éxito o escaso éxito, pero más allá, no te resultó, perdiste la elección, perdiste en el proceso, asume que perdiste. Estas invocaciones a este espíritu unitario entre quiénes y quiénes, el consenso entre quién y quién, entre los que se someten a la voluntad democrática y los que no se someten a la voluntad democrática, me parece que es de un autoritarismo profundo y perverso. Yo, por supuesto, que estoy en la fila de muchas personas que estamos sorprendidas de que Ricardo Lagos esté en ese grupete, pero, digamos, me puedo sobreponer. El tema es por qué, además, los medios transforman esto en el debate. El debate constitucional se ha transformado en la Constitución o el borrador que hay que arreglar, ya sea que votes por rechazo, lo arreglarás creyéndole a la derecha, o ya sea que por el apruebo, porque por el apruebo también hay gente que dice, bueno, hay que arreglarlo. ¿Sobre la base de qué? ¿Por qué la opinión de una persona que no participó en el proceso constituyente o que perdió en el proceso constituyente o que no logró convencer a los demás constituyentes de un argumento
va a tener más valor que ese cuerpo colegiado electo democráticamente, con el respaldo mayoritario de la ciudadanía para redactar un proyecto. ¿Por qué va a tener más peso? Eso es lo que yo no logro calibrar, a menos que en este espíritu de aristocrático, de espíritu aristocrático de personas que realmente creen que saben más, que, o que tienen alguna especie de clarividencia superior a los procesos democráticos. Bueno, pero saben más. Yo se los quiero conceder, pero no importa. Es que yo creo que por eso yo digo que efectivamente en esa discusión yo ni me meto. Si evidentemente profesionales de la política, gente, qué sé yo, que no digo estudiado en el sentido así como liderazgo de universidad, puede ser también, pero que en el fondo son parte. Por eso el mundo político reacciona con gran hostilidad, porque efectivamente hay cosas que no le parecen, que no se entienden, que no hay quizás mucha prueba empírica en otros lados que haya resultado, cosas. Y puede que tengan razón. Si el tema es cuando tú pones eso, que yo creo, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás planteando, como en el sentido que transforman eso en la discusión, como si de verdad, que un poco una cosa que yo creo que, bueno, en la Cosa Nostra en general venimos hablando desde el propio momento de inicio de todo este proceso, que es el estallido social, que es esta idea de suponer, de verdad, después de esta vuelta gigante de 3 años, que realmente lo que estamos hablando son de las instituciones políticas. Si eso fuera lo central del proceso constituyente, que va mucho más allá de la convención, que tiene que ver con este proceso de época. Y yo creo que lo interesante es que creo que han tenido una energía. Quiero decir un par de cositas, Alberto, antes de darte el paso respecto específicamente al lago, porque esta interpelación que yo, ética de alguna manera, que tú así, Alejandra, a Lagos, et al, estamos hablando de Lagos porque tiene el tamaño Como un para hablar de síntoma, Lagos. como dije yo, claro. Claro, no Una vamos a hablar impronta, claro. no vamos a hablar de la Jimena Rincón, De no vamos a Frey, hablar ¿no? no vamos a hablar de Frey. Vamos a hablar, ok, asumamos efectivamente, hablemos del más grande, digamos, de este mundo. Yo creo que más lo hace, insisto, compartiendo, digamos, tu interpelación, puede que sea una interpelación que caiga en un hoyo sin fondo, porque es probable que siga siendo eficaz lo que está haciendo Lagos y ese mundo. Es decir, tienen tanta energía concentrada en llevar la discusión a ese lugar y efectivamente embarrar, empantanar todo el proceso constituyente en una estrategia que está diseñada por la derecha, pero que quienes están siendo los protagonistas en este minuto es ese mundo, el mundo exconcertacionista, lo que graciosamente a veces se llama el partido del orden, ¿cierto? Que capaz que sea muy eficaz. Y eso yo creo que la verdadera razón, o sea, cuando digo, tiene razón Lagos. ¿En qué sentido tiene razón? Hace su carta apócrifa, ¿ah? Hace su carta con un escritor fantasma que termina siendo, no fantasma, sino termina siendo un esperpento, un espectro, que es Jorge Correa Sutil. Digo, a mí eso, más allá de lo anecdótico, me parece Kuma, lo dije en un tuit por ahí, me parece Kuma. Ahora se hace, no me parece ni un problema. Ahora asumamos que es Kuma y asumamos que efectivamente la carta se la escribe Jorge Correa Sutil, para que no vengan con weás que se lo mandó para que le corrigiera las comas. No era una corrección de estilo. Se la hace Jorge Correa Sutil y está en su derecho. Yo, respecto a lo que ha pasado con Lago, digo lo siguiente. Primero, que es evidente cómo no hay un tema tanto político, ideológico, no, tanto Te quedaste político. congelado. ¿En Primero, serio? primero, ¿Tanto? Ya. ya. Primero, oye, estoy con una internet como las pelotas. El mal clima, el mal tiempo. Primero, en el caso, insisto, de Lagos, que es un representante por excelencia del Partido del Orden, ¿ya? Y ahí yo insisto que ahí hay una cosa que se activa, que hace que gran parte de estos sectores políticos estén en la pasta base. Yo creo que Lagos, Rincón y compañía están en la pasta base porque están en una angustia, que es la angustia de que les cambien el escenario, el tablero, donde ellos han sido a veces protagonistas, a veces no, pero es el tablero que entienden. No logran hacer una mirada geológica de las capas tectónicas necesarias para que el tablero político funcione. Entonces, les cambiaron el juego del tablero y dicen es malo, y yo podría hasta estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con algunas de las críticas que se hacen, pero me parecen tan irrelevantes respecto al movimiento de capas tectónicas, yo siento que están absolutamente en la pasta, y desde ahí se entiende el lago. Y lo segundo que quiero decir, o tercero en realidad, aparte del tema de la eficacia que pueda tener finalmente el discurso, yo quiero decir una pura cosa en un tono amenazante, callampero, porque lo que yo digo no tiene una importancia respecto
a los movimientos del lago. Pero hay una cosa que yo creo que es súper importante, sobre todo para el mundo, que ha tratado, y yo los entiendo, porque hay gente que le tiene gran aprecio, gran cariño, gran respeto, incluso aunque hayan mutado sus posiciones, y que les sigue pareciendo el gobierno de Lagos y Lagos como figura, una figura interesante. Me parece que hay ahí posturas políticas más moderadas, pero que yo respeto. Pero es importante que lo tengan súper claro, para que nadie después... Yo, de hecho, tengo una tesis que en este caso no es contrafactual, que lo vamos a ver. Yo creo que es probable que en algún minuto, no estoy seguro, pero no me extrañaría que en algún minuto Lago, una semana antes, 2 semanas antes, dijera que él igual va a votar a prueba. Da absolutamente lo mismo. Lagos hizo una jugada maestra, y yo creo que sí le resultó, de ponerle energía al rechazo en el momento principal y fundamental en que se podía iniciar el proceso de dar vuelta, que fue el cierre de la Convención Constituyente, incluyendo una ceremonia, lo conversamos largamente la semana pasada, en el podcast anterior, que fue una ceremonia bien limpia, con los peligros que había, que lograba hacer un cierre bien, con el discurso de Gaspar Domínguez, que lo valoramos enormemente, con muchos elementos simbólicos que al menos permitía poner ya un dique de contención. Y al día siguiente aparece Lagos con esta bomba, con este no es esto ni lo otro, pero en la práctica quitándole toda la energía que se había acumulado moderada, una energía muy moderada que posibilitaba que gente de sus sectores, de ese sector político, de ese mundo, fuera con entusiasmo a apoyar el apruebo y a iniciar un proceso súper complejo de empezar la campaña, y tira una bomba racimo que en la práctica lo que hace. Entonces no es necesario que Lagos haya dicho que va a votar rechazo, e insisto, es probable que no lo haga, es probable incluso que pueda llamar a votar apruebo, pero el daño desde esa perspectiva ya está absolutamente hecho. Don Alberto. Bueno, comienzan los tiempos en los cuales mi posición va a ser la derecha del panel, ¿no? Estamos peleándonos que iban a asumir ese rol, está claro ya. No, yo tengo súper claro que me toca, la historia lo ha querido, ¿no? Eh, a ver, voy a leer la frase de Lagos para que tengamos el texto. El texto en realidad es menos importante de lo que cualquier texto es, pero hay que decirlo para explicar algunas cosas. Chile merece una constitución que suscite consenso, y como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito está en condiciones de lograrlo, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una constitución que interprete a la mayoría de chilenos y chilenas. Cuando tú tienes una estructura binaria construida, el que apuesta, por ejemplo, la Guerra Fría, el que apuesta al tercerismo normalmente no es nada, pero nada. Los países no alineados. Los países no alineados, ¿no? Que normalmente, de hecho, es un nombre para ponerle un nombre a gente que en realidad está alineada. De hecho, están alineados con los disidentes. Lo que pasa es que querían darle una lectura, qué sé yo, no colonial y qué sé yo, pero ya, estaban alineados. Entonces, efectivamente, la perspectiva tercerista solo existe cuando los propietarios de la dualidad, siempre en toda dualidad hay lo que se llama en lingüística un elemento marcado. Un elemento marcado. O sea, hay un elemento que es más pesado y que es el que juega el juego. En este caso, justamente por las razones que esgrimió Alejandra, por el proceso constituyente, el elemento marcado es el apruebo. Y ese elemento marcado cometió un conjunto de errores que permitió generar un vacío. Un vacío. Un conjunto que parte de eso viene de la convención y parte de eso viene del gobierno. Por de pronto hay que recordar que quien le da carta de ciudadanía en este proceso al señor Ricardo Lagos se llama Gabriel Boric, presidente actual de la República, ¿ya? Que en un acto, nuevamente, ¿ya? Yo lo escribí en su momento, en otro acto de banalidad del bien, busquemos amplios consensos, lo llamo, lo invito a mi fiesta, porque es mi fiesta, no es la tuya, ¿ya? Pero lo integro y salgo con Lagos mostrando que ya está con nosotros y nos sacamos la selfie y a cobrar, ¿ya? Y tú le regalaste el arma. Entonces, evidentemente, tenemos que considerar que aquí hay un elemento que se produjo, un vacío,
y no contento con aquello, le pasaste el arma. ¿Le pasaste el arma a quién? Para decirlo en simple. Y aquí voy a hacer una pequeña historia, un poco más extensa, pero creo que bien vale la misa. El centro político se mueve. El centro político no es la DC. ¿Ya? O sea, como dice, el centro es la DC. No, eso no es así. El centro político se mueve. Si un gobierno de ultraderecha no mueve el centro político hacia la derecha, va a fracasar, como Bolsonaro. ¿Ya? Si un gobierno de izquierda no mueve el centro político a la izquierda, va a fracasar. Michelle Bachelet en su segundo gobierno trató de mover a la izquierda el centro político, lo logró un año, el caso Cabal destruyó esa posibilidad, ella tampoco estaba disponible a ir al conflicto en todo caso y por tanto era muy fácil que eso se cayera y finalmente entonces quiso hacer lo mismo pero con el centro político en otro lado y obviamente eso no funcionó. El centro político entonces está más o menos cerca, ¿ya? Tiene que estar más o menos cerca de quien gobierna. Y eso le permite tener peso político. En los 90, el centro político estaba efectivamente en la democracia cristiana. Ricardo Lagos no podía ser presidente justamente porque el centro político estaba definido con una cosa súper simple: lograr la pacificación del proceso, la gobernabilidad, la pacificación, la tranquilidad de los que tenían las armas, literalmente los militares, la tranquilidad, tenía que calmarse todo el escenario. Entonces la ADC servía para esas razones, fundamentalmente justamente por su pecado, justamente porque había apoyado el golpe. Luego, entonces llegaba el nombre Ricardo Lagos, que generaba mucha irritación al principio, y que termina siendo llamado el presidente de los empresarios, porque Ricardo Lagos venía del Partido Socialista, aunque había fundado el PPD y en la práctica era PPD, en fin. Pero Ricardo Lagos, entonces, entiende una cosa para gobernar, no para ser candidato, que era muy mal candidato, pero para gobernar entiende una cosa, que tenía que construir una doctrina, digámoslo así, ¿ya? Una doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Ricardo Lagos? La doctrina de Ricardo Lagos, y ojo con esto, es el único gobernante hasta la fecha que ha tenido una doctrina. La doctrina de Ricardo Lagos es la doctrina que se estaba bosquejando en los gobiernos demócratas cristianos, pero que no tenía cuerpo, que era la doctrina del proceso de modernización de Chile, donde crecimiento con equidad, ¿ya?, iban a lograr entonces la articulación de las dos grandes fuerzas, de la izquierda y la derecha. Y ese proceso significaba un gran acuerdo de conducta política gubernativa y un gran acuerdo y un gran centro político muy grande, el más grande de todo este periodo de tiempo, que iba desde la democracia cristiana al PPD, que era muy poderoso y grande y potente electoralmente también, y llegaba hasta 3/4 del Partido Socialista, salvo sus militantes, que estaban en permanente secuestro, ¿ya? Si es que acaso no sigue siendo así. Entonces, esa teoría decía que Chile se estaba modernizando y que dado ese proceso de modernización, Chile tenía que seguir por ese camino porque iba a llegar al desarrollo. De ahí nace la idea de que Chile va camino al desarrollo, ¿ya? No una picantería arribista de que somos los jaguares de los 90, sino que una cosa ya más seria, doctrinal. Claro. Ese es Lagos, anclado promocionalmente en la señora Juanita, pero llevado con una base doctrinal importante. Luego viene el gobierno de Michelle Bachelet, que ella trata de meter una doctrina nueva, que es el gobierno ciudadano, que dura 3 meses, 3 meses literal, ¿ya? En junio se acaba de su primer año. Y entonces la horizontalidad y todo eso se acaba, y entonces Andrés Velasco se hace cargo, ¿ya?, del proceso y tranquiliza los mercados. Y se acabó. Y no hay doctrina de modernización, no hay nada, es solamente cierta agregación de rostro humano, ¿ya?
algunos beneficios sociales, un poquito más social liberalismo, un poquito más de economía social de mercado, un poquito más de esa el ordoliberalismo se llama en Europa a través de la democracia cristiana alemana, digamos. Un poco más eso. Y luego llega Piñera. Importante en el caso de Piñera, que Piñera no tuvo doctrina. Nunca tuvo doctrina. En su primer gobierno él entendió que él iba a ser un gobierno más de la concertación. Esa era su tesis interna. Pero Piñera tiene una incapacidad obvia, bien evidente, endémica, de no poder configurarse un centro político. No sabe hacerlo, es disruptivo, ¿ya? Es torpe políticamente. Entonces no genera ese centro político. No generó un lugar. Tenía a su mejor amigo, que era Ginspeter, después era su primo hermano. ¿Ya? Si lo seguían sacando gente, iba a terminar con el perro de su casa. O sea, él es él. Es él multiplicado por otros. Y por lo tanto no tiene capacidad doctrinal, no tiene ninguna capacidad de ningún tipo, además conceptualmente un tipo pedestre. Entonces, no es una persona astuta, inteligente, sabe ocupar la inteligencia para esas cosas, pero es pedestre. Bueno, luego viene Bachelet II con un proyecto que era un programa de gobierno, no era un proyecto, no era doctrinal tampoco, tenía un titular medio absurdo, que no representaba realmente lo que pensaban respecto a los poderosos de siempre, ¿ya? Una serie de cosas que eran como para la galería, ¿ya? Pero no tenía un peso doctrinal. Pero, sin embargo, ella sí movió el centro político bastante hacia la izquierda, a tal punto que la DC se sintió postergada y decidió transformar sus dichos en realidad. El contrato de arriendo, con la cual definieron a Michelle Bachelet, o sea, nosotros arrendamos un rostro, volvemos los rostros, para que esté ahí, pero el gobierno debería ser de nosotros. ¿Ya? Y eso se termina por caer para Bachelet, y la ADC finalmente logra conducir ese proceso, pero no conducirlo realmente. No tiene doctrina tampoco esa ADC, ni actualmente. Por eso termina el Peta Fernández, ministro del Interior. Por eso, exactamente. Y luego nos vamos nuevamente a Piñera II, donde nuevamente Piñera II no tiene centro político. Se imagina que él puede hacer un gobierno de derecha exitoso, pero estaba con varias pulsiones al mismo tiempo. Quería ser un presidente con peso internacional, estaba obsesionado por todo. No tenía un proyecto. ¿Ya? No decía, a partir de esto salgo al extranjero. No, era como eventos internacionales, ¿ya? Sin defensa cerrada del neoliberalismo. ¿Ya? Todo esto fue un mal sueño, se acabó la cuestión. ¿Ya? Tontería, o sea, no tenía ningún análisis, no había hecho ninguna investigación, no había hecho nada. Bueno, le fue como le fue, vino el estallido social, y efectivamente el estallido social es lo que dice se había circunscrito tanto el espacio de la posibilidad de manifestación, de expresión y de resolución de ese malestar social, que sencillamente la cosa está ahí. Ok, y surge allí un nuevo centro político. Un centro político calificado por los sectores más estallantes como amarillos, pero por lo mismo el nuevo centro político que estaba muy a la izquierda para efectos de lo que venía haciendo, que era el Frente Amplio. Ese es el nuevo centro político que nace en el momento en que Gabriel Boric, ¿ya? Hace el gesto ecuménico de firmar contra su partido el acuerdo de noviembre. Y en ese instante entonces surge esa posibilidad de centro político, y la convención y el Frente Amplio se configuran como ese nuevo espacio sacramental para producir a partir de ese centro político algo. Y ese centro político tendría que haber ganado en expansión y en fortaleza. No solo en expansión, no solo en inclusión y que toda la gente se siente interpretada, eso no es cierto. La gente se siente interpretada de dos maneras: o porque están todos interpretados, que es muy caótico y difícil, o porque es tan poderoso que lo mejor que puedes hacer es estar dentro. El Frente Amplio tenía esas dos posibilidades, hacer ojalá las dos cosas, ¿ya? Poder y legitimidad. El Frente Amplio tuvo el poder para construir el reglamento, de ahí para adelante nunca más tuvo el poder. Tuvo la capacidad de inclusión durante el reglamento, de ahí para adelante nunca más tuvo la capacidad de inclusión. Y por tanto, se jugó un partido debilitado. Y entonces se acabó
ese centro político. Y con el comienzo del gobierno de Gabriel Boric estaba la posibilidad de construirlo nuevamente ese espacio. Ese espacio, cuando yo digo centro político, digo una cosa súper simple. Hay un lugar donde el sistema cambia de color. En ese lugar empieza a cambiar de color. Entonces, ¿y qué tenías que tener? Tenías que haber llegado con una doctrina, tenías que haber llegado con un proyecto, tenías que haber llegado con elementos solidificadores de ese proceso y tenías que llegar efectivamente teniendo claro que tenías amarradito, no por acuerdo en la sombra, ¿eh? Si lo que haces en la sombra, está bien, pero tú lo puedes hacer sin necesidad de aquello. Si tú tienes un buen proyecto y ese proyecto es redondo, el grueso del sistema político se va a ir sumando y va a decir, bueno, aquí está la cosa, este es el negocio del futuro, todos nos vamos para allá y se acabó el cuento. Como en su momento Joaquín Lavín diciendo yo soy un socialdemócrata, porque era el cuento del momento. Entonces, ese es el camino. Lo que quiero decir es, Ricardo Lagos no tiene la culpa de ser Ricardo Lagos. Estoy de acuerdo. ¿Ya? Él es responsable de ser quien es. Hizo su proyecto, él considera que Chile se modernizó, y resulta que pasó lo siguiente, y nosotros lo vimos en la encuesta anterior de La Cosa Nostra, que nos llamó la atención, que en un conjunto de preguntas que no tenían nada que ver con aprobar, rechazar, nada que ver con eso, preguntas estructurales del país, valores, Chile volvía a posiciones pre-2011. Volvía a tiempos concertacionistas. Y en esos análisis, en ese ecosistema, tenías que ser capaz de navegar. Y resulta que Ricardo Lagos, seguramente por olfato o por conocimiento, no lo sé, lee aquello. Y lo que él dice, entonces, teníamos una constitución partisana, que él mismo firmó, pero bueno, está. Ahora tenemos otra constitución partisana. Y entonces, dice, vamos a tener que seguir el debate constitucional. Él no dice que no siga la constitución que gane. La que gane se queda. Lo que él dice, va a seguir el debate constitucional hasta que lleguemos a una que interpreta la mayoría de los chilenos. O sea, efectivamente él dice, ok, esto le da una carta de ilegitimidad. ¿Y qué era lo que había que cuidar más? La legitimidad. ¿Y qué era la obsesión de la Convención Constituyente? Que desde el principio dijimos, lo estaban haciendo mal para conservarla, la legitimidad. Ese es el gran tema. Y el gran tema ahora es que entonces él está diciendo, gane el apruebo, gane el rechazo, ¿ya? Efectivamente este debate constitucional va a continuar y se va a proyectar. Sí, dale. Yo después les quiero hacer una pregunta. Me parece que falta, digamos, estando de acuerdo con tu análisis histórico, me parece que le faltan piezas para que permiten separar dos procesos que a mí me parece que no son necesariamente concomitantes. Uno es el proceso político electoral del gobierno. Hay un análisis del gobierno y el gobierno, si lo ha hecho bien, mal, más o menos, ya. Pero me parece que hay otro proceso que es un proceso paralelo, tectónico, de movimiento de placas, al cual le importa un bledo, por no decirle otra palabra, lo que pase con Boric, el gobierno o el Frente Amplio, o Ricardo Lagos, o lo que sea, que es un movimiento que reclama redistribución del poder. Y que ese movimiento, de manera no necesariamente concordada, porque pasa esto de que uno veía las manifestaciones, no hay líderes, no hay cabezas, pero hay un reclamo común y que incluso
Si uno ve los proyectos de nueva constitución que el propio Lagos propició en una página web que creó en algún momento, con este resultado borrador son muy parecidos. En lo que no son parecidos es que si este proceso se legitima, es una sobre azul de jubilación para una generación entera, no solamente Ricardo Lagos, Camilo Escalona, Lagos, Mónica, Jimena Rincón, perdón, no, Jimena Rincón, Huachaín, y para qué decir del resto. Y yo creo que no me parece que la carta de Ricardo Lagos tenga suficiente efecto para detener ese movimiento tectónico, y creo que el problema se les va a producir si gana el apruebo, no si gana el rechazo, porque si gana el rechazo, bueno, habrán tenido razón todos los agoreros que dijeron que ya. Pero si gana el apruebo, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar desde dentro? ¿A qué se refieren con se mantiene el proceso constituyente? Lo que es obvio, porque el proceso constituyente comienza con la aprobación de este borrador y continúa con un largo proceso del cual nadie puede predecir cuál va a ser el buzón de salida, porque hay que discutir, hay que presentar los proyectos, hay que discutirlos y hay que aprobarlos, y ahí, por supuesto que pueden pasar 200.000 cosas, y la Constitución solamente genera un marco de principios y no resuelve el tema. A mí me parece que la conversación, pero sí redistribuye el poder. Y sí, en esa redistribución, a mí me parece que que el debate de la supuesta bondad del acuerdo y de lo que representa la mayoría, que es lo que a mí me hace más ruido, ¿cómo sabe Ricardo Lagos o cualquiera de nosotros qué es lo que representa la mayoría? Me parece que no es legítimo tener esa conversación. No es legítimo poner el 80% a ponerse de acuerdo con el 20%. No es legítimo, sea que lo impulse Boric, Luchito Mayra, que anda por ahí tras bambalinas armando los arreglos, su amigui Ricardo Lagos, el que sea, digamos, no me parece que lo vayan a resolver ellos. Y que el problema es que cuando la gente se siente amenazada, se siente que va a perder un lugar en la sociedad que considera importante, se pone violenta, se pone enojosa, digamos, se pone irracional, para usar los mismos argumentos que ellos le aplican. Además, a mí me parece que lo más racional y sensato, sea que te guste o no el 20, el 30, el 50 o el 80% del borrador de constitución, lo más sensato es lo que resuelve ese cuerpo colectivo que fue electo para ese término. Y ese es un saber o un conocimiento que es mejor que el conocimiento individual de cada cual. O sea, ¿por qué yo, Alejandra Matus, voy a decirle a los 154 personas que se sentaron durante mesa de discusión que están equivocados? ¿Con qué? Si yo no participé del proceso, no estuve convocada a esa conversación. Es como ir a como en las reuniones de políticas, que se elige una directiva, se elige un cuerpo, hay un comité central, y viene la minoría a decir, este comité central está malo porque yo perdí. Eso es mentira, pues, Ale, si se va a votar. Se va a votar, y el problema que existe es que hay una probabilidad existente, que antes parecía imposible, que gane el rechazo. Sí. Sí, pero yo creo que también es una especulación. Es una especulación porque estamos conversando con gente de las 3 comunas. Yo no he visto una conversación más amplia que los personajes de las 3 comunas. Personajes que por lo demás estuvieron calladitos para el estallido. O sea, las personas no salieron a dar una interpretación de cómo resolver el problema durante el estallido. Y ahora aparecen con las banderas de la sensatez y lo adecuado y lo bondadoso para el país. Por eso digamos, pongo en duda, además, que este sea el objetivo, pero no, ¿por qué? ¿Con qué base? Mi pregunta es simple, es factual. ¿Sobre la base de qué saben ellos lo que la mayoría de los chilenos y chilenas quieren? A ver, yo te voy a... A ver,
La encuesta te de voy la a- te Cosa voy a jugar- Nostra, te con todo voy- respeto, puede ser muy, voy a hacer... muy seria, pero han habido 2 procesos o 3 procesos electorales que son la base más factual que tenemos. Y falta Todos el los demás son último. encuestas, son estudios Está bien, que falta el no último. sé si tendrán mucho valor. Yo lo único que digo es lo siguiente, mira, tú acabas de decir algo que es súper importante. Estas personas se negaron a entender el estallido, efectivamente. ¿Ya? Yo lo puedo decir, yo en ese tiempo era panelista de Estado Nacional. Desde que hubo estallido a mí no me invitaron nunca más. Por de pronto, de todas las personas que habían en Estado Nacional, el único que había investigado temas de malestar social allí era yo. Y que Pero había nunca escrito un libro además que estaba ahí y que había escrito en un libro que papel de estaba... imprenta, digamos. Claro, Claro. entonces, y no me invitaron nunca más, nunca más. Desde entonces para adelante nunca ni me avisaron que dejaba de ser panelista ni nada. Bueno, en Televisión Nacional de Chile nuevamente. Entonces, bueno, dicho eso, efectivamente se negaron a entenderlo. Pero aquí hay un fenómeno que yo lo dije el otro día en el seminario internamente y que generó un cierto escozor, que esa disyunción respecto al fenómeno también se empezó a producir en la izquierda. Se empezó a producir a partir del momento en que tú transformaste el estallido en rebelión, revuelta, empezaste a buscar un campo semántico que estableciera una especie de la misma tesis de Sebastián Piñera, que esto era un acto político, no un fenómeno social. El acto político vino una semana después con la marcha. La marcha procesa una energía disruptiva. Y luego la marcha tiene que transformarse en política y se termina transformando en política a través de un solo recurso, un solo mecanismo, que era la Convención Constituyente, que efectivamente era un solo mecanismo, desgraciadamente. Si hubiesen sido más mecanismos, seguro que esto era más fácil de sobrellevar. ¿Ya? O sea, si hubiesen habido inmediatamente un plan de trabajo, de apoyo de políticas públicas, sociales, inmediatamente, ¿ya? En acuerdo nacional, para poder empezar a avanzar por ese camino, eso habría relajado mucho el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Ya? Porque no estás jugando todos los temas en el mismo lugar. Pero resulta que te quedaste con las definiciones de la nueva élite en la Convención Constitucional. Y te voy a ir más lejos. La causa fundamental, ¿ya?, del estallido social, si alguien no está de acuerdo, dígalo, son los mecanismos de exclusión social que significan el neoliberalismo. ¿Ya? La discusión sobre el neoliberalismo en la Convención Constitucional es cero. Cero. ¿Hay sobre derecho de propiedad? Sí, pero el derecho de propiedad no es solo neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo es una cosa mucho más complicada, tiene que ver con la forma del Estado, qué sé yo. Se está cambiando muchas de esas cosas, se están cambiando, pero la discusión sobre lo económico fue la discusión más pobre, a tal punto que está en la Comisión 8, la primera es el sistema político, la primera es cómo nos distribuimos el poder, perdón. ¿Quiénes van a concentrar el poder? ¿Quiénes van a ser la élite? Eso se llama sistema político. ¿Ya? Entonces, si miramos este panorama, ¿ya?, efectivamente hay una responsabilidad de cómo se procesó esto. Y en ese proceso, insisto, hay un sector que dijo, esto fue un acto que hicimos como si hubiese habido una organización, una mentalidad, una doctrina, un proyecto que se transformó en un estallido. No fue así. Fue como pasa en muchas veces, solo que en este caso era tal el nivel de crispación que no ocurrió como en Suecia, como en Francia, en el barrio de los migrantes quemando autos, sino que se transformó en 70, 100, 200 comunas estallando al mismo tiempo. Era una cosa insólita, mundialmente increíble. En un año donde estallaron al mismo tiempo más de 60 países, un tercio de los países de Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un escenario donde estaba pasando algo muy importante y nosotros quisimos darle un sentido político concreto. Y entonces, a partir de eso, se leyó que la Constitución no debía ser el remedio al estallido solamente, sino que debía de ser el conjunto de doctrinas disidentes que estaban allí pendientes de resolución. Yo estoy de acuerdo con muchas de esas doctrinas pendientes. La pregunta es súper simple. ¿Algunas de esas doctrinas pendientes no representan el sentir de la mayor parte de los chilenos? La respuesta es sí. La respuesta es sí.
La respuesta es sí. Porque si no, el clima no existiría para que un Ricardo Lagos pudiera levantarse de entre los muertos, ¿ya? Y aparecer, ¿ya?, como el comendatore de Don Giovanni rompiendo la pared y entrando en escena, ¿ya? No podría ocurrir. Es una estatua Ricardo Lagos. Ricardo Lagos no existe, pero la Claro. estatua, el convidado de piedra, ha Ya, llegado. pero todo eso parte de supuestos que tampoco están ahí, porque si no hubiera voluntad de el conjunto de sistema de medios de sacar la estatua a pasear, la estatua podría escribir su carta y se podría haber ahogado o haber chocado con otros discursos disponibles. Ese mercado no existe. Por lo tanto, Ricardo Lagos habla y todos se callan, pero vuelvo a decir, en una conversación endogámica, porque si esa conversación dominara la voluntad popular, entonces no habría ganado el no en 1988, no habría ganado el apruebo de un proyecto de nueva constitución y no se habrían escogido las personas que se escogieron para escribir la nueva constitución, porque no estaban ninguna de esas posibilidades en la conversación mayoritaria. Y la conversación previa a cada uno de esos eventos va a ganar la otra opción. ¿Y qué vamos a hacer? Y el caos que eso va a generar. Se está repitiendo esa misma conversación y yo, más allá, yo no soy ninguna, ¿cómo se llama?, adivina para saber qué va a pasar, pero me parece que es como argumento, como base de discusión, que la amplificación de la carta de Ricardo Lagos sea prueba de algo, no es suficiente, porque la carta se amplifica en un sistema previamente concentrado y previamente interesado en un resultado. Por supuesto que la Constitución o el proyecto de Constitución tiene cosas que no representan a la mayoría de las personas, pero tiene cosas que sí las representan, más que el actual sistema de cosas, más que un sistema político donde los Ricardo Lagos son los que determinan la conversación. Y a mí me parece que en términos de sustento factual de la conversación, simplemente decir que la carta de Ricardo Lagos, su repercusión es prueba de algo, a mí no me parece suficiente. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que yo creo que el planteamiento, o sea, estamos instalados en un momento en el cual de alguna manera parte de esta conversación se va a resolver el 4 de septiembre. Como no tenemos la bolita de cristal, pero tampoco vamos a suspender el podcast hasta el 4 de septiembre, lo que estamos haciendo es tener una hipótesis. Ahora, yo creo que lo quiero establecer en formato de pregunta, pero me alejo, por desgracia, del optimismo matusiano de este podcast y me instalo más en un realismo pesimista mayolístico, para ponerlo en esas claves, porque creo que efectivamente es tan grande lo que está en disputa, porque de alguna manera lo que sí es claro es que el 4 de septiembre se cierra ya de manera mucho más nítida. La historia nunca es tan pedagógica como lo que estamos diciendo, pero podemos decir que ya hay un cierre bastante más nítido a esta historia, a esta novela que partió el 18 de octubre del 2019. Después podrán venir otras temporadas, otros tomos, pero ya hay un cierre grande. Y eso va a definir claramente si estamos más cerca del Imperio Contraataca o del regreso del Jedi, ¿ya? Y eso también es parte, digamos, de la discusión. Lo que yo creo es que efectivamente Lagos, que sí es un animal político, aunque otro le escriba las cartas, y ahí me sumo un poco lo que dice Alberto, no es que lo hace como un viejito chocho desesperado con lo que está pasando. Sí, está desesperado con lo que está pasando, pero hay agua en la piscina para hacer lo que ha hecho. No solo de Lagos, sino ¿En de qué piscina muchos... es mi pregunta? Bueno, Perdón, mi postura no es optimista. Sí, de acuerdo, Mi postura es simplemente argumentativa. Mi pregunta tiene que ver con cuál es el sustento de las afirmaciones. Esta es, mira. Eso. Esta es la tercera Bueno, de... es que si el Mercurio determinara la política, hubiera ganado el rechazo la primera vez. No, pero espérate. Déjame irme de hipótesis así nomás con lo que pillo. Mira, es la tercera de ayer domingo, ¿ya? Entonces, y aparecen 4 rostros en portada. Aparece Lago, aparece Jimena Rincón, aparece Javiera Pará y aparece el Pato Fernández. De los 4 hay 3 rechazos y 1 apruebo. Pato Fernández apruebo.
una apruebo así, pero con 500 reformas, concesiones, se lo agradezco igual al Pato Fernández, le prenden una velita, muy bonito, pero digamos, son el mismo mundo. Pero lo interesante es que hay 3 del rechazo. Ninguno es del mundo del universo político simbólico de la derecha. Ninguno. Es más, hija digamos, de víctima ¿Dónde de la estuvo dictadura. Javiera Parada Pero lo que quiero decir, en el anterior? no, O pero sea, lo que quiero ¿verdad? decir, ¿En serio? pero espérate, pero vale, lo que quiero decir es lo siguiente. Esto sí es inédito. No del todo, hay ciertos procesos. Esto es Dame inédito. las portadas de la Tercera y el Mercurio previo a los anteriores eventos electorales. ¿Quiénes eran los comentaristas? Te los traigo. De partida Claro, es actores lo políticos de la mismo. derecha. Por No, supuesto, si yo soy la Tercera, ¿cuál es mi pauta? Voy a ir a buscar a los que están por el rechazo en la consultación y los voy a encontrar. por Y supuesto. también los Pero ahora encontré le la vez sobra. pasada. Pero ¿Tiene ahora le sobra. incidencia eso en la realidad política? Esa es mi pregunta. Me parece que, Bueno, es la mía que también. no, Es la que mía no también. la tiene, que Es no la es mía también. suficiente argumento para describir lo que Pero está si yo no pasando ni el estoy, estado de ánimo de la gente. Ale, La yo no Ru estoy cree que va a ganar el describiendo. apruebo por mucha distancia, de hecho. Espere, al momento. Lo que yo estoy planteando, y en ese sentido me sumo, es que me parece que es interesante, que es un poco lo que intentamos hacer en la Cosa Nostra, compartir lo que, bueno, cada uno verá, uno no implica que tengamos que ver la realidad de la misma manera. A mí me parece, lo vengo planteando hace varios podcasts atrás, muy dantesco, porque yo estoy muy convencido en el apruebo, estoy activista en el apruebo, tratando de hacer cuestiones, metido en el apruebo por chile.cl, etcétera, en cuestiones más, pero lo que quiero Es decir que es que... sí, estoy de acuerdo. No, eso es lo que no estamos hablando sobre nuestras posturas personales, Exacto. sino que Lo que a estamos mí me hablando parece, de que, con qué herramienta estamos diagnosticando la realidad. Ese es mi exacto. Y a mí lo que me parece, interesante es que yo creo que hay una apuesta que ya rompe, saltan por los aires los clivajes tradicionales, y la derecha, aparte de la derecha, algunos están los republicanos y sectores más de la UDI, yo creo que no lo ven tan porque ven que se les puede armar una cosa que también más adelante, no en esta pasada, puede ser para ellos compleja. Pero claramente hay una sonrisa oreja a oreja en sectores que quieren de una vez, desde los sectores de la derecha, de un centro, incluso de algún mundo que muchas veces por alguna extraña razón lo siguen mencionando como centro izquierda, cuando si alguna vez tuvieron la izquierda fue hace 20 años atrás o en la centro izquierda, y que son de sectores de centro, conservadores, de las élites económicas, de las élites de este país, de las 3 comunas y todo eso, y que efectivamente se sienten con sus diferencias más cómodos en ese espacio. Partido del orden, establishment, póngale usted el apelativo que quiera. Y eso, hay una configuración que por primera vez en 32 años, ha tenido una salida muy masiva por la derecha, por decirlo así. Y eso yo sí lo veo medio inédito. Entonces, yo creo que la apuesta de estos sectores es bien heavy, bien doblonada, porque lo que sí voy a decir es que si aunque sea por un voto, el apruebo gana el próximo plebiscito, ahí sí hay la oportunidad de jubilar se abre nuevamente otro portal, otra posibilidad de jubilar a una generación, a vastos sectores. Creo que la apuesta justamente de Lagos, Rincón y compañía es bien doblonada. Ahora, en este minuto todo le sonríe, pero yo estoy de acuerdo contigo, Alejandra. Yo creo que lo ¿Todos va a ganar. quiénes? ¿Quiénes les sonríen? ¿Todos quiénes? Las portadas de la Tercera. Bueno, volvemos al mismo punto, entonces estamos dando vuelta en círculo. La portada de la Tercera y el Mercurio son predecibles y son similares en cada uno de estos eventos electorales Esta para mí no era predecible. que mencioné. Pero Esta para mí no es predecible. la pregunta es La- súper la- simple. ¿Van a ser relevantes en este proceso o no? Esa O sea, es la pregunta. esa es la pregunta. Ahora, yo lo que digo simplemente es lo siguiente. Voy a poner un ejemplo para culminar con mi derechismo, o sea, no para culminar, no para terminar, sino que para llevar al punto clímax, No para está llegar ahí. al clímax. ¿Ya? No. Voy a recordar que Emmanuel Macron, cuando ganó, dijo una cosa que terminó siendo evidentemente cierta. ¿Ya? Dijo: yo sé que no votaron por mí. Votaron por mí como el custodio de la República Francesa. En la segunda vuelta con Le Pen. Con Le Pen, claro. Esa frase es algo que a los convencionales, ¿ya? A los convencionales que la gente no conocía, que no sabía lo que pensaban, que votaron por ellos simplemente porque no eran los Walker, porque no eran los Saldívar, porque no eran la élite de toda la vida, porque no eran los Errázuriz, Echaurren, en fin. Esas personas creyeron que habían votado por ellos.
Creyeron que habían votado por ellos con sus rollos, con sus cuentos, ¿ya? O sea, con la propuesta de prólogo que dice en esta realidad cuántica, ¿ya? Así, o sea, con todo eso, creyeron que eran ellos quienes habían recibido el voto por el conjunto de ideas que representaban. Las personas no votaron por eso. Votaron por esas personas como los custodios de un proceso limpio, histórico, en el cual una élite completa se iba a ir para la casa, efectivamente, y que tenían que cuidarlo. La pregunta que yo les hago es, ¿lo cuidaron o creyeron que eran más que los custodios? Creyeron que efectivamente entraron en eso que los griegos llamaban la ibris, el pecado de la soberbia del poder, o creyeron que efectivamente estaban votando por todo lo que llevaban dentro, ¿ya? Por toda su alma. No, creyeron que efectivamente era su proyecto, que si ellos creían en tres cosas, esas tres cosas eran parte necesaria, indispensable de la Constitución, porque eran lo que ellos traían. Y les costó entender que afuera seguía habiendo un otro que además te iba a definir en el plebiscito. El plebiscito se puede ganar o se puede perder. El plebiscito, eh, el plebiscito es efectivamente, no es como dice Lagos. O sea, Lagos dice en el fondo está diciendo aprobar para reformar o rechazar para reformar es la misma cosa. Eso está diciendo, ¿no? Pero no es verdad eso. A mi juicio sí hay un valor en aprobar este proceso, justamente porque su trayectoria marca una diferencia histórica en Chile que puede permitir agregar valor en el futuro, ¿ya? Pero el error existió. Oye, pero espérate. A ver, espérate. Está bien, después de la Ale yo quiero dar un argumento de Ya. derecha. No quiero que me la gane Mayor, estamos en una discusión, en una Y apuesta. así no, Está ahí. bájense por la derecha no. Mi pregunta de nuevo a ti, Alberto. Ay, ¿por qué a mí no? Porque tú estás ahí haciéndote el cucho. Tú dices que no custodiaron, no cumplieron con este rol republicano de respetar o de tratar de construir una constitución más allá de sus propias convicciones personales, bla, bla, bla. ¿Con quién? ¿Con qué papelito? ¿Con el papelito de quién? O sea, ¿dónde estaba ese otro borrador mejor que este? No, muy simple. Se establecieron propuestas, por ejemplo, populares de ley, iniciativas populares de norma. Esa iniciativa, la principal, fue rechazada, aunque en realidad estaban de acuerdo. Fue rechazada porque Con mi plata no. venía de la derecha y ya está. Eso es capricho. Eso no es otra cosa. Caprichos que son propios de la naturaleza humana y que se dan en todo, o sea, Está bien, pero eso no es custodiar, eso no es custodiar. Ya, pero es que tú le estás poniendo una obligación de santidad a cuerpos que no son santos y que esas manifestaciones uno las puede ver yo estoy en diciendo, el Ejecutivo, en el Legislativo, en todas partes. Y el test para pasar eso, recordemos que hubo una gran discusión de si se iba a hacer con 2 tercios o no con 2 tercios, que si era una barrera muy alta o una barrera muy alta. Pasó los 2 tercios con los votos de gente que yo creo que puede ser acusada de cualquier cosa menos de caprichosa o izquierdista afiebrada, como la Pati Polis, el Benito Baranda y etc. La Constitución tiene cosas que si no representan a la mayoría, no van a pasar el test legislativo. No lo van a pasar porque no van a haber fuerzas políticas que lo soporten. Y por lo tanto, de estas no sé cuántas programas, probablemente lo que se convierta en ley es lo que le hace sentido a la mayoría representada políticamente.
pero a mí no me parece que esta discusión sea respecto de lo que podría o no mejorar, o de lo que es capricho o no es capricho. Esta conversación es respecto de haber ignorado a la derecha. Esa es la conversación. ¿Por qué ignoraron a la derecha y no le dieron el 50%? Porque cuando tú hablas de un acuerdo nacional o de pactos de gobernabilidad o de lo que sea o de consenso, estás poniendo en la balanza en partes iguales cosas que no son iguales. Y ese es un... Yo no he dicho yo no he hablado de ningún pacto No, de yo no estoy gobernabilidad. hablando de ti, yo digo en general. Esto cuando... porque ese es el reclamo que se hace, ¿no? El reclamo que hace el Lago, que hacen tantos otros personeros, Jorge Correa Sutil. No se hizo un intento de lograr un borrador más consensuado, pero es que no se puede hacer consenso cuando tú tienes una minoría que quiere mantener una sobrerepresentación del poder. Por Ese es el supuesto. tema de fondo. Entonces, hay un Pero, conflicto y hay que sincerarlo. Hay un claro, conflicto real. Hay puntos donde no es posible el acuerdo y no tiene nada que ver con los animales sintientes ni ese no, no, ahí no eso no está el importa. problema. A mí El eso no me problema importa. está acá. Y ese es cuando Ricardo Lagos y otras personas salen a generar dudas sobre la legitimidad del borrador de constitución, no es porque estén en contra de lo que hicieron estas 154 personas que se pasaron de la raya, están en contra de establecer un sistema político que distribuya el poder de Por otra manera. supuesto. Por supuesto, yo Eso estoy me parece completamente a de mí. acuerdo. A ver, si el punto no es la intención de Lagos. La pregunta es, nuevamente, ¿por qué la jugada de Lagos puede ser eficaz hoy día cuando todas las veces que intentó entrar, las veces pasadas no entró? Porque en el fondo hay una confusión que es confundir la gestión de la mayoría con la gestión de la hegemonía. El movimiento del 2011 fue un movimiento que no fue mayoritario, pero que fue hegemónico. Tuvo la capacidad de construir hegemonía, tuvo la capacidad de construir Puso la discurso, música, puso la puso la música. música. Y Ya, pero entonces, ¿por qué dices que no es mayoritario si en los no, estoy procesos diciendo que es electorales se mayoritario, pero no es refrendó ese hegemónico. espíritu? No es hegemónico, porque lo que hiciste fue, porque tú, jurando que la hegemonía venía añadida a tu carácter mayoritario, ¿ya? O sea, mira, lo que yo quiero decir es súper simple. Sí somos responsables de nuestras incompetencias, inoperancias, errores. Sí somos responsables. Ah, que yo no tenía la formación política para poder hacerlo. Bueno, lo siento. Eres responsable. Es como si yo voy y digo, es que cualquiera puede manejar un camión, yo voy a manejar el camión y ya Sí, no, está. por supuesto, pero es No. que yo no estoy de acuerdo con que ese haya sido un problema. Bueno, lo Encuentro que yo que estoy diciendo, hubo errores como hay errores. ¿Qué haces tú? Vas a decir, una persona va vestida por la calle y se puso los zapatos cambiados y tú vas a decir que no puede no, caminar porque tiene los zapatos yo cambiados. lo que digo, no, yo Es, lo que es digo, una característica de esa persona, pero yo lo la que persona digo existe. es que yo no porque yo sea fanático de la U, tengo que hacer una constitución para la U. Es por No cierto, porque yo porque sea, la no, constitución no la hiciste tú, la hicieron 154 personas exacto, esas elegidas con unos 154 criterios. personas electas por nosotros, ¿ya? Exacto, Para hacer una constitución para Chile que va a tener que recibir una votación final claro. y es tu responsabilidad que ese texto sea representativo para que sea aprobable, porque si no nos piteamos varios años del proceso, Por ¿ya? supuesto, Y una pero tú legitimidad estás haciendo un enorme. juicio de valor sobre la base de qué. ¿Cómo tú sabes lo que quiere la mayoría de la gente? ¿Cómo sabes tú, No, Alberto yo solo Mayor, estoy lo que diciendo, quiere o no quiere la mayoría de la solo gente? estoy diciendo que yo no veo, o sea, dime tú, tú ves que las personas que se tomaron decisiones que estaban encaminadas a circunscribir el desarrollo de los temas y las problemáticas y no a instalar las propias agendas. Tú me dices que eso es así, tú me dices que efectivamente, por ejemplo, tú te fijaste que en el reglamento la gente se pudiera a la comisión que le interesara, ¿ya? Eso no es estándar. Hay muchas constituciones en las cuales lo que se establece es que efectivamente se reparten en partes iguales proporcionalmente a lo que son las bancadas, entre comillas, en las comisiones para que la discusión que se haga llegue fértil
básicamente se apruebe en el Pleno, salvo detallitos, el grueso, y no se pierdan informes completos, como ocurrió muchas veces, porque los que se fueron para allá eran los que eran fanáticos del tema y se dedicaron a poner su música, y entonces después hubo que hacerlo a la rápida, ¿ya? Cosas que se podrían haber hecho con más desarrollo. Eso pasó. Y eso tiene que ver con una metodología, y esa metodología tiene que ver con el hecho de que tú estás entusiasmado porque este proceso va a permitir instalar una agenda que es propia. Eso fue un error. Te puede ser un error más grande, más chico. Yo estoy diciendo simplemente, esa ausencia, esa ausencia de relación hace que hoy día es un hecho que no tienes hegemonía. Yo me acuerdo del 2011, lo viví como analista, lo viví como alguien que ayudó y participó en el movimiento estudiantil como académico. En ese momento, los medios de comunicación estuvieron mayo, junio y julio durísimo en contra del movimiento estudiantil, pero durísimo. Resultó que a fines de julio, inicios de agosto, ¿ya? De hecho, el gobierno tenía listo un acuerdo con los rectores. Los rectores se tuvieron que bajar porque se dieron cuenta que no había manera de hacer acuerdo. Y llega agosto y los medios de comunicación nos llaman a todos los que nos habían pedido citas antes, que habíamos quedado todos enojados porque los habían puesto en medio. Nosotros hablábamos de los análisis, qué sé yo, y ponían puras imágenes de piedrazos, destrucción, fuego, en fin. Y entonces empezaron a hacer las notas, ¿ya?, de la amistad. Entonces, vamos a mostrar a los chicos que corren con la bandera chilena alrededor de la moneda, vamos a mostrar cómo pintan después a Andrés Bello después de rayarlo, ¿ya?, los que llegan, las brigadas, cómo duermen adentro de la Casa Central de la Universidad de Chile, los chicos que vienen de regiones y se mueven, cómo se reúnen en todas las ciudades de Chile. Todo eso se empezó a cubrir en el momento en que la hegemonía no les dio para más. Yo lo único que te pregunto es, hoy día, la capacidad hegemónica de esas 154 personas, de todo el proceso anterior, de toda la gente que estamos de acuerdo con el apruebo, nuestra capacidad hegemónica, ¿cómo está? Eso es todo. A mí me parece que goza de buena salud. Bueno. ¿En serio? Interesante. Digamos, no por lo que yo creo Alejandra Matus, lo que yo percibo en otras avenidas mediáticas que no son las avenidas mediáticas tradicionales donde la música es la misma y sigue sonando igual. En otras avenidas mediáticas veo mucho entusiasmo por el apruebo, veo un espíritu parecido al del sí y el no, y veo que la gente va a votar por el apruebo mayoritariamente, tal vez no en un 80%, pero creo que sí hay un espíritu mayoritario por el apruebo, porque lo ven de la misma manera que se vio antes, no por el texto, ni por el detalle, ni porque en el reglamento, ni que la cachalepá, ni que si, no porque si va a haber un artículo que no me gusta, o que si me gusta, o que si alguien se dio un gustito, no se lo dio. Lo ven como un test entre estamos por mantener las decisiones o el poder en los mismos de siempre, o nos vamos a dar una oportunidad. Y yo eso es lo que veo, lo que leo, y veo bastante entusiasmo. Entonces, claro, uno lee el Mercurio, la Tercera, y están hablando de otra cosa, pero a mí eso me parece predecible, natural, y no veo impacto en qué va a poner eso. No veo cuál, o sea, yo creo que si existiera esa fuerza política suficiente, hubiera ganado Paula Narváez la primaria, hubiera ganado Yasna Proboste. Tienen menos arrastre que una fiesta de cumpleaños citada por Facebook. O sea, no tienen base electoral, no tienen. Y Ricardo Lagos ya la perdió antes, la perdió por causa del estallido. Ellos perdieron su capacidad de influencia en las decisiones colectivas mayoritarias. Y me parece que eso, errores más, errores menos, que por supuesto existen y los vamos, y podemos discutir eternamente cuántos fueron, hay una decisión plebiscitaria, sí o no. Y en la decisión plebiscitaria la gente, me parece a mí, que hasta ahora sigue manteniendo una decisión parecida a las decisiones que no veo ningún argumento estadístico serio que demuestre que la gente va a votar por el rechazo porque Ricardo Lagos manda estas cartas. No lo veo. Es que la Matu vive para abajo, entonces quizás está más...
Oye, a mí me parece... Es que no es solamente que vivo para abajo, No, es sí que... sé. Oye, a mí me parece interesante o sea, primero porque ojalá, toco madera con la Matú, yo sí creo que hay una cosa que uno, que es más o menos objetivo, cuando tú decís el Mercurio, la Tercera, no es solo que esos medios, evidentemente, los medios siempre están, lo vimos también hace 6 meses en la elección presidencial, etcétera, pero a mí me parece es que efectivamente hay un universo mediático y de percepción instalada en la cual se ha avanzado mucho más allá, porque además se desarmó, insisto que el clivaje está bastante desarmado, digamos, cuando uno podría haber pensado hace no tanto tiempo atrás, un año atrás, bueno, evidentemente nadie de este mundo, aunque no le guste lo que salga del proceso constituyente, podría votar rechazo. Era como efectivamente, como siempre se utiliza la metáfora de cruzar el Rubicón, uno podría decir, no, en realidad ese es un cruce casi medio imposible. Pero efectivamente se ha dado. Y eso hace que la cosa sea pantanosa. Una de las gracias que Se ha dado por tenemos, por gente que se quedó allá durante el no estallido. importa. Se quedaron allá. Sí, Ale, pero Mira, espérate, pero ojo, en 1980, y no me acuerdo que cuando se esta salió peor que empezó, el Macari. cuando empezó la convocatoria a inscribirse, había que inscribirse en el registro electoral para votar en el plebiscito, ¿cierto? Sí. La ADC todavía no decidía cómo iba a votar. El Partido Comunista, el MIL, la izquierda, todos estaban con la teoría de que iba a haber un fraude y por lo tanto cuando se sumó el Partido Comunista, pero el MIL mantuvo la política de abstención, la gente les pasó por encima a todos. Se inscribieron Los todos. partidos llamaron a votar por el no cuando la gente ya se había inscrito, hacían colas. Era una fiebre por inscribirse mayoritariamente, pese al control mediático, por supuesto, a los agoreros del caos y a los agoreros del fraude electoral que estaban en la izquierda. La gente tomó una decisión, ¿y cómo la tomaron? Porque si uno piensa que los medios realmente tienen ese poder, hubieran votado sí. Si uno se guía por los medios de la época, la gente hubiera votado mayoritariamente sí, porque hay otras maneras de comunicarse que, a pesar mío y a pesar de mi oficio, van por otro lado. Y yo veo lo mismo ahora. Veo que hay una discusión, digamos, intelectual, elitista o como la queramos llamar, que se da en un contexto, en espacios como este, y ahí está lo que la gente ya decidió hacer. La gente ya decidió qué va a votar. Y yo creo, honestamente, si me equivoco, podemos hacer una apuesta, yo creo que va a ganar el apruebo, porque la gente no está en esta conversación. No está haciendo análisis sobre si los convencionales fueron lo suficientemente republicanos o no, ni sobre si Ricardo Lagos qué poder de incidencia tiene, ni sobre las razones de la Javiera Parada para estar por el rechazo. La gente no está en esa conversación. La gente está en la conversación del sí y el no. Y yo creo, con todas las consecuencias que pueda tener, que a lo mejor van a aprobar un proyecto que muchos consideran malo, perfectible, lo que sea, la gente va a votar por el apruebo porque es una definición de otro tipo, no es una definición respecto de una nueva constitución, sino que una definición respecto de a quién le vamos a dar el poder. Y sí veo un vacío político, sobre todo en el gobierno, que veo un gobierno que no tiene agenda, pauta y digamos, pero eso es un problema del equipo que postuló al gobierno y está conduciéndolo, pero no le veo no veo mayor incidencia en el fracaso. Creo que efectivamente si el gobierno fracasa o triunfa en su programa, cualquiera que este sea, no va a tener incidencia en este evento plebiscitario, que es de otra naturaleza. Bueno, yo creo que seguiremos viendo en estos 2 meses, digamos, de campaña. Ahora, por de pronto, me parece que cada uno podrá traer aquí el argumento que quiera. Ahora, indudablemente todos estamos en nuestras propias burbujas de percepción, la gente que nos rodea, lo que vemos en la calle no es sacrosanto porque tú camináis por un lado, yo camino por otro. O sea, yo creo que eso es claro. Y ahí sí tendremos que traer a este espacio para poder enriquecer la conversación
insumos y elementos de alguna manera que comparen, es decir, el tema del poder de los medios, ¿no? No estamos hablando solamente cuando uno se remite, qué sé yo, a la editorial del Mercurio, es una cosa, pero en el fondo el cúmulo de los medios no es lo mismo y uno sí puede analizar diferencias en lo que se trataba en un matinal de la televisión chilena en septiembre del 2019 a los temas que se trataban en noviembre del 2019, por ejemplo. Y eso tiene que ver cómo la realidad, y ahí sí la calle, también de alguna manera van modulando con la resistencia de editores, dueños de medios, etcétera, pero de alguna manera incluso tienen a veces capacidad, cuando el estallido un suceso mayor, incluso de mover, arrasar rostros, Lo vamos a ver arrasar cuando venga la y por concentración eso, del apruebo, y por porque eso ¿cómo se manifiesta la gente? No están entrevistando a nadie que no sea parte de este mundo en los medios, pero si hay una concentración de 1 millón, de 2 millones de personas por el apruebo, va a cambiar la pauta de los matinales, te apuesto, sin duda. bueno, Sin por duda. supuesto, lo que pasa es que, Claro. lo que yo por lo menos planteo es que yo no veo que eso esté a la vuelta de la esquina. De la misma manera como Ya, efectivamente pero los noteros que están claro, en la calle, entonces podemos manifestar por lo menos una cierta confusión. No lo vemos, pero a mí no me parece que el argumento para analizar la no, no realidad vemos eso. sea lo que esté pasando en los medios de comunicación Yo veo tradicionales, que es claridades. predecible. Yo veo claridades. Yo no estoy en ninguna confusión, puedo estar equivocado. Lo que yo veo, efectivamente, primero, algo que es medio obvio, que lo hemos hablado varias veces, lo planteó Alberto, que es la tesis central que yo suscribo, es que efectivamente como uno, y yo creo que ahí sí hay que mirar permanentemente la historia, sobre todo cuando es reciente, qué es lo que nos habló el estallido social, qué era. Y como efectivamente uno vio un estallido social y no una revolución, ni rebelión en marcha, ni un programa, ni Pero si liderazgo, una ni nueva algo, constitución no es ninguna bueno, rebelión, lo que te estoy diciendo es que no hay como, nada más como institucional que lo que haber, Ale, que déjame haber terminar la idea. Ale, déjame sí, terminar la ya. idea. Lo que estoy diciendo es, como yo no vi eso en ese proceso, creo que efectivamente hay muchos sectores políticos cercanos a desde donde yo estoy pensando, que en general tienden a mirar en un gesto de cierto entusiasmo y también de sus propios, insisto, círculos, tratan de ver una cosa que tiene mayores niveles de conciencia. Y yo creo que eso se ha perdido. O sea, cuando tú analizáis la elección que tuvimos hace 6 meses atrás, después de la elección que tuvimos hace 1 año y tanto atrás de los convencionales, en 6 meses, cómo ciertos cambios, por ejemplo, a nivel de la estructura de la ley de elecciones populares, digamos, cómo 2 parlamentos elegidos con 6 meses, con 8 meses de diferencia, fueron tan distintos. Bueno, porque efectivamente hubo cambios que no se hicieron. Logró parte del establishment resistir, ¿cachai? Y ahí están, por lo tanto, los partidos políticos en un lugar que les resulta más cómodo. Y cómo eso genera. Cuando uno mira la elección de primera vuelta, que fue hace 6 meses atrás, o sea, es distópica. Entonces, ahí hay ciertas alertas que tiene que mirar. ¿Implica eso que le estoy comprando porque estoy leyendo mucho el Mercurio y la Tercera? No, estoy mirando dentro de los diversos elementos que hay. Las encuestas son una, la percepción, los matinales son otro, etc. Por supuesto que hay una resistencia feroz. Parto de esa tesis. O sea, esta portada, lo que estoy diciendo es que hay una resistencia feroz, pero además una resistencia más inteligente que otras veces. Yo nunca había visto a la derecha económica, a la derecha empresarial, a la derecha de los medios, haciendo campaña con una inteligencia pocas veces vista. Tanto así que de verdad se han mordido la lengua todas las veces que han sido necesarias para, por ejemplo, poner en segundo plano a los liderazgos de la derecha. Han tenido la capacidad. Entonces, eso lo que quiero decir es que es tan grande ese debate que yo no lo ninguneo. No implica por eso que yo no pierdo ni pasión, ni ganas, ni deseo, ni una cierta expectativa de que gane el apruebo, sino que trato de hacer un análisis, sobre todo enfatizando aquellos elementos que me parecen problemáticos. Y ese mundo, que incluso en términos de liderazgo político podría estar representado en París, y más allá de los votos que tenga París, ese universo, ese mundo, creo que se instala cada vez más en la calle, ¿cachai? Y se instala con las alzas y tal. Entonces creo que hay ahí un universo medio problemático. ¿Implica eso que creo que va a ganar el rechazo? No, creo que va a ganar la prueba. Pero me parece que es súper relevante, más allá de las apuestas, de, ok, conversemos el 5 de septiembre, de hecho, el 5 de septiembre tenemos podcast, así que estaremos hablando, pero entre medio hay 2 meses en los cuales no solamente analizar apuestas de on-off, si gana o si pierde el rechazo, sino cuáles son los movimientos que esto genera. Y eso me parece que es una discusión que está abierta y es una discusión que más no solamente nos habla de lo que pase con el plebiscito, sino efectivamente con el tiempo que se puede abrir o se pueda cerrar después del 5 de septiembre. Eso básicamente. Y tal como los errores que hemos dicho del gobierno existen, ojo,
si la gente de la ex concertación se imagina de que un triunfo de su visión, una capacidad hegemónica de su visión, se traduce en un liderazgo de sus nombres, también están desquiciados. Obvio. O sea, ellos efectivamente están fuera. O sea, efectivamente no existen. El punto de fondo es si son capaces de reverdecer laureles para el sector y construir una propuesta política con nombres además, con gente nueva además, para poder hacer eso. Eso es ese es su única posibilidad de hacer algo. Pero ese es un mundo que hoy día, más allá de poder ir y hacer daño al proceso, no puede hacer mucho más. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que efectivamente estamos en un... Ahora, esto es ingeniería de detalle. O sea, efectivamente, yo creo que hoy día ya el clima es suficientemente claro como para que sobre un 55% para la prueba, que antes era un mal resultado, sobre un 55% es como el 80%, da lo mismo. O sea, Da lo mismo. da lo mismo. Ya, Un está voto. ganado, así, súper Un voto. claro. ¿Ya? Es que así para los dos lados, si el Sí, rechazo sí. gana por 51, ganó también. También ganó. Por eso. No, es que si el rechazo gana por 51 o si pierde con 49, es un escenario malo, es un escenario complicado, digamos. Pero 55 para arriba ya uno dice, efectivamente, ya el apruebo sacó su diferencia, marcó sus puntos y logró una ventaja que le da un pie de legitimidad importante para que no le puedan decir así como, oye, no, cambiamos, hay que cambiar 25 cosas inmediatamente. No, no, tranquilo. O sea, eh, un triunfo 51-49, 52-48 es distinto y cambia. Entonces, hay mucha ingeniería de detalle y ese escenario es el que se está dibujando ahora. Bueno, y de ese escenario vamos a tener que seguir probablemente hablando. Lo más probable es que efectivamente, a mi juicio, la gran duda, a mi juicio, la gran duda, yo tengo mi visión, pero es básicamente porque es un tema que he investigado mucho y creo que más o menos sé cómo podría moverse, pero muchas veces me sorprendió con esas cosas. La pregunta que yo me hago es si este fenómeno, lo que dijo Ricardo Lagos, tuvo un peso o representó un peso de fenómenos más bien culturales, es decir, si los valores concertacionistas, los valores de época de la concertación, están vigentes o volvieron a tener vigencia, o sencillamente fue un hombre, fue un convidado de piedra que apareció, ¿ya? Dijo sus últimas palabras en escena, generó un impacto sorprendente y desapareció como el canto del cisne. O él se puso, claro, ¿por qué tiene un impacto? Porque no es esperable. Sí, claro, es una noticia. Elemento básico de la noticia, Sí, digamos. O sea, es si una él noticia. hubiera se manifestado para la prueba, bueno, no hubiera tenido ningún impacto. Pero como se manifiesta en esta posición ambigua, y por supuesto que es conveniente para la agenda del rechazo, claro, y está por verse si, digamos, se disparó en la guata y con eso perdió el lugar histórico que le correspondía y merecía por los roles importantes que ocupó. Yo creo que está por verse, pero que le podría pasar perfectamente lo que le pasó a Andrés Alaman, que Andrés Alaman fue un articulador del retorno a la democracia cuando todo su partido y todo su sector estaba en la extrema derecha, y fue el que denunció los poderes fácticos cuando nadie hablaba de poderes fácticos, y después se pasó totalmente para el otro lado. Entonces son como figuras incomprensibles a los ojos del devenir histórico, cuando tenían un lugar asegurado en la historia de respeto, no sé, alguien que podría haberse enseñado como, oh, esta persona de derecha ayudó a recuperar la democracia, y luego se transforma en un ser totalmente distinto a los ojos públicos, por lo menos. Que yo creo que Ricardo Lagos le está pasando eso, que se puso en un lugar contrario a las corrientes históricas, es lo que me parece a mí, pero está por verse. Hicimos un seminario hace una semana atrás con 4 convencionales, donde estuvo Mauricio Daza, Marcos Barraza, Amaya Alves y Gaspar Domínguez, y dijimos que esas presentaciones las íbamos a liberar. Va a ser este miércoles 13 a las 20 horas, las 4 encadenaditas, una bella selección de las presentaciones de estos convencionales, donde además recuerden que lo hizo esto Gaspar Domínguez 2 días antes del discurso, que el lunes pasado
y donde, a propia confesión, no estoy diciendo nada yo, él mismo comenta que esa presentación de alguna manera también permitió un poquito testear algunos elementos del discurso. Así que eso va a estar liberado, porque además ya estamos en la convocatoria para el siguiente seminario, que es el 29 y 30 de julio, que es de alguna manera la segunda parte. ¿Por qué apruebo? Como hemos dado a llamar a este seminario, donde vamos a estar y donde nos vamos ya a enfocar en el texto, en lo que está, en lo que no está, y vamos a mirar críticamente también con la participación de estos convencionales y con análisis propios de la Cosa Nostra. Quería aprovechar de dar el aviso. Don Alberto, Buenísimo. ¿algo más que agregar al respecto? No, por favor, dejemos Usted, tranquilo a primero, don ¿dónde Ricardo. está? ¿Dónde está ahora? Estoy en Nápoles. Nápoles. ¿No está secuestrado? No, 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 ¿No? no. ¿No te han llamado por Pero- teléfono? pero- Ríete, Mato, ríete, Mato. ya, no, sí, no, Dejémosla ahí. me tocó vivir una situación, no a mí, sino que a una persona que yo conozco, pero me tocó ese relato muy, muy de cerca en su momento, pero no me ha tocado ninguna situación como esa. Perfecto. Así Muy que, bien. ¿Y esto que me mandaste qué era? eso es como estábamos discutiendo sobre las cancelaciones, encontré esto en la calle. Cancela mi nombre, pero si quieres paz, lo siento, no la vas a tener, ¿no? Muy bonito. ¿Esa foto la tomaste tú o no? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Si tomáis 99 más de esas, ya tenéis un libro. Aquí hay mucho, mucho. Ya, muy bien. En Nápoles hay mucho rayado político, en otras partes no es habitual, pero aquí un montón. Bacán. Montón. Ya, pues disfrute. Oye, Ale, qué bacán este primer podcast. Oye, salió peleado. Man. Yo no Salió eché de menos peleado. nada a Macari, Yo nada. estoy esperando el Maravilloso. sobre azul. No, al revés. Yo no eché, pero o sea, no eché de menos nada a Macari, porque Macari además discute un rato y después ya se desactiva. Y dice, Ya, vamos a empezar a pelear. No, ya. no acepto No, que... yo no suelto el, suelto el hueso. Yo resguardaré el honor de Macari en este podcast mientras siga No, haciendo la cosa. pero si se fue, qué honor. Está bien. No, ya, un placer. No, yo creo que lean mis labios. Macari se va a entusiasmar y va a volver. Bueno. Le debe estar picando cuando escuche esto, le va a picar Agregamos la boca por volver. Eso, agregamos una pantallita más. Esperamos a todos los amigos y amigas de la Cosa Nostra que están ahí, que nos han lateado. Oye, nos pegamos una súper larga duración, casi 2 horas. Espero que lo disfruten como lo hemos disfrutado nosotros. Y entonces, lo único que decimos, les puede gustar o no gustar, pero no digan, ay, no es lo mismo. No, pues ¿cómo va a ser lo mismo? Imagínense que cambiáramos personas y fuera lo mismo. No, pero es la Cosa Nostra y lo que sí esperamos en este debate, con las distintas formas, a veces más peleadas, a veces menos, que pueda servir, como siempre queremos, para insumos para que cada uno elabore su propia opinión, su propia perspectiva. Y si puede robar alguna frasecita, hacer la suya, mejor todavía, y sale a buscar polola, eso es muy bueno. Eso. Fue mejor, Darío, fue mejor, tranquilo. No defiendas tanto a Macari. Besos, Ale, abrazos, Alberto. Feliz cumpleaños atrasado, te mandé un video, ni me lo pescaste. No, es que olvídate, ando vuelto loco. No. Está vuelto loco. No. Ya, está bien. No me estaba Feliz moviendo, cumpleaños. entonces, con Sí, feliz niños. cumpleaños. La cuenta parodia te hizo hartos cake y toda la weá, pero te sumó un año más. Porque dijo que ¿Sí? ¿Me cumpliste pusieron 47. No, señor, 46 nomás. No, 46. Sí. Todavía estamos ahí. Ya. Vale. Abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Chao, vale. Nos vemos. Chao, vale. Chao. Chao, Darío. Nos vemos. Sobre Azul.